Buen- Buenas tardes, estimados colegas, emergencistas o emergentólogos pediatras, pediatras que trabajan en urgencias y médicos en general a este primer curso internacional de integración de pediatras de urgencias en su sexta sesión. Se sabe que la realización de 3 o más intentos fallidos de intubación endotraqueal, así como la experiencia que puede tener cada uno de nosotros, pediatras o médicos en general, que realice este procedimiento, influye en las probables complicaciones y en el pronóstico del paciente. Entonces nosotros, ¿cómo podemos disminuir estas complicaciones y mejorar el pronóstico de nuestro paciente? En primer lugar, es identificando a aquellos pacientes con signos inminentes de falla respiratoria o aquellos pacientes que no están en paro cardiorrespiratorio, pero que sí requieren de una intubación urgente, como son aquellos pacientes con sepsis, que no han respondido adecuadamente a las medidas de estabilización, o aquellos pacientes con traumatismo cráneoencefálico clasificados, aquellos pacientes como grupos de riesgo de lesión intracraneal traumática, en quienes debemos pues disminuir el daño cerebral, eh, mejorando la oxigenación y mejorando la perfusión cerebral. En segundo lugar, mejorando el procedimiento de intubación endotraqueal, para que este procedimiento sea rápido, sea eficaz y sobre todo seguro. Y sobre todo que tenga la capacidad de prever las dificultades e implementar alternativas cuando esto no evolucione de la manera como lo hemos programado. Todo lo mencionado, ¿no?, se logra utilizando una herramienta. ¿A qué herramienta me estoy refiriendo? A la herramienta de secuencia de intubación rápida, mediante una inducción de sedación y de parálisis muscular que va a garantizar el éxito en la intubación. Por lo mencionado, el tema del día de hoy es secuencia de intubación rápida en sepsis y en injuria cerebral. Voy a ceder la palabra a la doctora Sandra Nepo. Ella es moderadora y asistente del Servicio de Emergencia Pediátrica. Buenas tardes, doctora Nepo. Buenas tardes, doctora Luna. Bienvenidos con todos a la sexta sesión de este curso. Para comenzar con nuestra primera ponencia, tenemos el tema de secuencia rápida de intubación al niño con injuria cerebral, la cual va a ser impartida por el doctor Vladimir Basurto Nolasco, quien es médico asistente del Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, así como también ha cursado un máster de urgencia pediátrica, para lo cual, bueno, le doy el pase. Bienvenido, adelante Vladimir. Muy buenas tardes. Quería saber si es que se me escucha. ¿Me podrían responder? Sí, sí se escucha. Y ahí la presentación se ve, ¿no? También se ve, sí. Agradeceré si me pueden quitar el coanfitrionaje de la charla, porque si van a salir todas las personas que están en espera en la presentación. Entonces empezamos. Muy buenas tardes, queridos colegas. El tema que vamos a tratar hoy día es la secuencia rápida de intubación. Se ha dividido en dos partes. Yo voy a tratar la parte de injuria cerebral, específicamente lo que es TEC grave. Y luego venimos por la parte de sepsis, ¿no? Entonces, mi nombre es Vladimir Basurto. Y me van a permitir un ratito. Ya está. Ya, los objetivos de la charla son tres, ¿no? Primero vamos a explicar la importancia de prevenir la injuria secundaria en el manejo de TEC severo, y es un tema que hemos desarrollado y es parte de lo que vamos a ver ahora. Luego vamos a explicar los 7 pasos de la secuencia rápida de intubación en TEC. Y finalmente, integrar el manejo del paciente con politrauma mayor, hipertensión intracraneal y el manejo de la vía aérea segura. Entonces,
para hablar un poco sobre este tema, ¿no? Sabemos que el 90% de las muertes en la infancia debidas a trauma, por lo general están asociadas a un TEC, ¿no? Y más de la mitad va a suceder de estas muertes antes de la llegada al hospital. Luego, la mitad de estos pacientes con TEC grave, por lo general tienen asociado un trauma grave o con lesiones sistémicas adicionales. Por lo tanto, al manejar un TEC, vamos a saber que la mitad de los pacientes van a tener un problema sistémico que resolver. Y el 30% de los niños con TEC grave o moderado, por lo general, van a llegar a tener secuelas. Por lo tanto, es una entidad que hay que conocer, hay que saber manejar para prevenir muerte y secuelas. Para hablar de TEC también hay que hablar lo que es injuria secundaria y lesión secundaria. Entonces, la injuria secundaria son aquellas lesiones que se suceden en el mismo evento del trauma, en el cerebro. Entonces, aquí tenemos las fracturas de cráneo, los hematomas, las contusiones cerebrales, y todas ellas van a generar por mecanismos intracelulares y extracelulares, por mecanismos sistémicos, isquemia e hipertensión intracraneal. La isquemia y la hipertensión intracraneal, además, estos van a, si es que se maneja adecuadamente los efectos sistémicos, tales como la presión baja, la hipoxia, la Doctor, hipertermia. disculpe, no se llegan a ver sus diapositivas, solo se ve el fondo. A ver, eso me tenía que decir ya. Vamos a ver. ¿Ahora se ve? No. No. Una consulta. Me han quitado la opción de poder compartir la pantalla. A ver, quiero ver si se ve. Ah, ya. Ahora sí se ve. Ya, pero ahora quiero que me confirme, por favor, si es Ajá. que, ah, si es que se ve la presentación completa. ¿Se ven las diapositivas? Ahora sí. Ya, bueno, entonces estaba hablando de las lesiones secundarias, que son las que mencionan abajo, ¿no? El control de la glucosa, de la agitación, la sedación, convulsiones, coagulopatías, todas estas, si se controlan adecuadamente, podemos parar en parte esta cascada de isquemia y de hipertensión intracraneal. Hay que recordar en la fisiología de la injuria cerebral, ¿no? Va a haber dos fases, una fase compensada y una fase descompensada. Ahí en la línea roja es la que se menciona la que divide a la fase compensada y descompensada. Normalmente tenemos mecanismos fisiológicos que ante una masa, ante un aumento de volumen en el espacio intracraneal, ¿no? Como el cráneo no se puede distender, entonces o se drena el volumen venoso o el líquido cefalorraquídeo, pero va a llegar un momento en que estos mecanismos ya no pueden compensar para mantener una presión intracraneal estable. Y entonces en estos casos, ya pequeños cambios de volumen van a llevar a aumentos intensos de presión intracraneal. Hay que recordar también que estas, cuando son mayores de 20 y duran más de 5 minutos, están correlacionados con muerte del paciente. O sea, hay mayor riesgo. El otro es que en T grave, que tiene una anomalía en la TAC, inclusive tiene mucho más riesgo de tener hipertensión endocraniana, ¿no? Y hay que recordar esta formulita, ¿no? Esta presión de perfusión cerebral va a ser igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. ¿Qué significa? Que mi presión de perfusión con la que yo irrigo mi cerebro va a depender mucho de esa tensión arterial que yo vaya a tener y manejar en el paciente, y va a depender también de esta presión intracraneal, que ustedes saben que llega un momento en el que ya, según el gráfico anterior, a pequeños cambios de volumen le van a hacer aumentar demasiado la presión intracraneal, y por lo tanto, ante una presión arterial normal presión arterial estable, mi presión de perfusión cerebral va a disminuir. Y con mucho más razón si el paciente está hipotenso. Tener presión arterial alta, presión intracraneal alta y presión arterial baja me dan a dar presiones de perfusión muy bajas.
lo que pasa normalmente en un cerebro sano es un mecanismo de autorregulación cerebral, que ante los cambios de presión se mantiene la misma perfusión cerebral. Aquí lo vemos en este cuadro. Entonces, en esa línea horizontal, ¿no? Son todo el rango de presión que nosotros podemos manejar en un adulto, ¿no? La curva en pediátrica es usualmente un poquito más baja, pero casi tiene la misma forma. Pero vale para los fines de esta exposición, este gráfico. Entonces, esa línea horizontal es ese rango de presiones arteriales en las cuales yo voy a ver que si mi presión arterial baja, rápidamente el flujo sanguíneo cerebral va a haber una vasodilatación y lo que va a hacer es mantener el flujo sanguíneo cerebral. Pero si mi presión arterial sube, entonces para evitar un edema y congestión cerebral, lo que hay es una autorregulación cerebral y las arterias y todos los vasos sanguíneos se contraen. Entonces, al contraerse, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene estable. Por eso ven esos circulitos que van ¿no? de más grandes a más chiquitos. Pero ¿qué pasa? ¿No? Cuando nosotros pasamos hacia el lado izquierdo, entonces ya nos pasamos de ese rango, ya vamos que el cerebro ya hay un colapso total y ahí nos vamos a la isquemia. ¿Y qué pasa si nos vamos al lado derecho? ¿No? Vamos que va a haber edema cerebral. Entonces, si nos mantenemos en ese rango de presiones, usualmente no pasa nada en la fisiología normal. Pero ¿qué pasa en un paciente que tiene TEC? En un paciente que tiene TEC, la curva, y un paciente que la regulación cerebral se pierde, y por lo tanto la línea ya no se hace, ¿no?, en escalada, sino se hace así, lineal. Por lo tanto, cambios de presión van a generar cambios de flujo sanguíneo cerebral. Y por lo tanto, de este cruce de las dos líneas hacia la izquierda es la zona de isquemia cerebral. Hay que tener en cuenta. Y del cruce de esta línea hacia allá, hacia el otro lado, es la zona de edema cerebral. Entonces hay que tener cuidado. Entonces cuando manejamos un paciente con TEC, hay que tener en cuenta que por ejemplo, este es el caso de una fisiología normal. La primera gráfica que está hacia arriba muestra las presiones arteriales, que ante aumentos de presiones arteriales, para mantener el flujo sanguíneo cerebral, el cerebro lo que va a hacer es lo contrario. Hace vasoconstricción, entonces la presión intracraneal baja. Por lo tanto, son de relación inversa en un paciente normal. Y su gráfica es así, entre presión y presión intracraneana. Ese es un gráfico diferente. Pero ¿qué pasa en un paciente que tiene un TEC grave? A los cambios de presión, que es la gráfica que está arriba, se va a seguir de aumentos de la PIC, porque la gráfica es lineal. Por lo tanto, hay que manejar, un paciente que manejamos con TEC grave, hay que tener en cuenta siempre esto. Entonces, hay que monitorizar enormemente lo que es la presión arterial, ¿no? Entonces, acá hay tres situaciones que tenemos que prevenir. Si bien en la segunda diapositiva mencioné que es una serie como de 10 parámetros que necesitamos controlar para evitar la lesión secundaria, hay 3 que son las que aumentan la mortalidad en el paciente con TEC y que hay que manejarlo bien en el momento que manejamos un paciente con secuencia de intubación rápida o vía aérea, ¿no? Que la hipoxia, aunque se mida solamente una sola vez, va a triplicar la mortalidad. Que la hipotensión duplica la mortalidad, ¿no? Y que esta puede aumentar hasta 8 veces la mortalidad si es que los episodios de hipertensión son varios. Entonces, lo otro es que si se combina hipoxia y hipotensión, esto había controversia en los años 90, 80, que a veces los estudios no encontraban, pero sí se encontró después de que ambas se suman, ¿no? La mortalidad aumenta. Y en niños hay trabajos que hablan de que el 61% de mortalidad si solamente tienen hipotensión, 21% si solamente es hipoxia, y hasta 85% si es que estos dos episodios son concurrentes, ¿no? Eso es en un trabajo. Cuando nosotros evaluamos un paciente con TEC grave, vamos a ver que pueden haber 3 escenarios, ¿no? Uno, por ejemplo, este es un paciente que tiene 4 años, que se cayó del balcón del 3er piso, impacto en cráneo, signos de fractura, pelvis inestable, el lazo es 7, la frecuencia cardíaca es 100 por minuto y la presión es 110. Entonces, este paciente lo que necesita para salir de su estado es prevenir la lesión secundaria. Este es un paciente que tiene riesgo de shock, o si en todo caso es, ¿no?, que tiene una presión normal, que tiene frecuencia cardíaca un poco alta y que tiene TEC grave, como tiene Glasgow de 7. Entonces, en estos pacientes lo que vamos a hacer es prevenir esa lesión secundaria manejando al politrauma.
porque si hay hipotensión, si hay shock, esto va a empeorar la perfusión cerebral. Tenemos otro caso, por ejemplo, el segundo, un niño de 4 años, peatrón atropellado, impacto en cráneo, tórax, Glasgow 7, la presión arterial es 160, la presión arterial es 60-40 y la saturación es 85%. Entonces, este es un paciente que tiene también un TEC grave, pero que a diferencia del anterior está hipotenso, taquicárdico, hipoxémico. Y entonces este es un paciente que tiene lesiones multisistémicas. Y este paciente también, lo que hay que manejar es las causas de esa lesión secundaria. Manejar el shock, la hipotensión, la hipoxemia, porque esto va a hacer sino que el paciente se deteriore más y fallezca, ¿no? Y tenemos un tercer caso de un paciente que es un pasajero de moto atropellado, ¿no? Impacto en cráneo, Glasgow 5, la cardíaca está 55, la presión arterial está 140-80, satura 98. Es un paciente que posiblemente tenga una hipertensión endocranial severa o síndrome de herniación cerebral por el TEC. Y en este paciente, a diferencia de los anteriores, lo que prima es manejar la hipertensión intracraneal. Entonces, estos son diferentes pacientes, pero que van a ser muy importante conocer cómo se maneja cada uno para poder elegir la mejor optimización del paciente durante la secuencia. Recuerden que la hora dorada del TEC implica mucho disminuir mortalidad y aumentar supervivencia, y eso se correlaciona mucho en esa gestión eficiente del tiempo, en la que en muy pocos minutos nosotros tenemos que aproximarnos rápidamente al paciente y el manejo de las lesiones que comprometen la vida, ¿no? Recordemos que en la clase de TEC grave había un checklist que había para los pacientes en la primera hora en la emergencia, ¿no? Y el primer checklist va a ser el control de la vía aérea y el manejo de la ventilación. Eso es muy importante, ¿no? Entre todas las cosas que vamos a hacer. Y este control de la vía aérea se tiene que hacer, ¿no? Con una estabilización cervical primero, ¿no? Y la apertura de la vía aérea. Entonces acá hay dos formas en que nosotros podemos estabilizar a un niño, ¿no? Una aproximación posterior y otra aproximación inferior para poder controlar la vía aérea y aperturarla, ¿no? Si en todo caso, luego de eso, si no logramos aperturar la vía aérea, lo que se hace es la maniobra de tracción mandibular, ¿no? O subluxación, que estas dos se podrían utilizar. La segunda es usada más cuando tienes un traumatismo maxilofacial, porque a veces la mandíbula está fracturada y con la maniobra de subluxación mandibular, que es la primera, no se va a lograr abrir la vía aérea, sino más bien con la segunda. Luego se pueden utilizar cánulas orofaringeas, y estas cánulas hay que tener en cuenta que solamente se pueden usar en pacientes que no estén nauseosos. ¿Por qué? Si un paciente que vomita durante la apertura de la vía aérea, ese aumento de la valsalva va a ser mayor presión intracraneal porque no hay autorregulación cerebral y pequeños cambios de volumen del cerebro van a generar mayor presión intracraneal y mayor riesgo de que fallezca el paciente. Por lo tanto, tener en cuenta mucho que esos pacientes inconscientes y que no tengan este reflejo. Las cánulas nasofaringeas no se recomiendan en TEC, ¿no? ¿Por qué? Porque hay el riesgo de fractura de cráneo. Y estas son las indicaciones de TEC. No solamente es el Glasgow menos de 8, sino también puede haber signos de insuficiencia respiratoria, inestabilidad dinámica, el paciente puede tener apnea, bradicardia, respiración irregular, anisocoria o pérdida de los reflejos de vía aérea. Entonces, todos estos son indicaciones para que un paciente con TEC grave se intube. Ahora, entrando ya al tema de vía aérea, hay que recordar que no todos los pacientes van a necesitar una secuencia rápida de intubación, ¿no? Siempre este es un algoritmo general de aproximación del paciente que está, por ejemplo, inconsciente, no reactivo y moribundo. Siempre hay que preguntarnos siempre. Nos llega un paciente así, ese no va a ir a secuencia. Ese de frente se va a intubar como manejo de vía aérea crítica. Entonces es un algoritmo diferente. Si esto falla, va al algoritmo de fracaso de vía aérea. Solamente los pacientes que entran a secuencia de intubación rápida son aquellos que no vienen inconscientes. Imagínate que nos llega un paciente politraumatizado que viene ya sin respiraciones, desaturando son 60% y totalmente inconsciente. Entonces, ese paciente no va a ir a secuencia de intubación rápida, ese va a ir a la intubación crash o algoritmo de vía aérea crítica. Es un paciente que ya está en paro o va a entrar en paro. Entonces, esto se va a ir. Entonces, si es que no pasa eso, hay que siempre evaluar al paciente para ver si tiene una vía aérea difícil. Y si tiene una vía aérea difícil, pasaría al algoritmo de vía aérea difícil, ¿no?
Por ejemplo, puede ser un paciente que tiene un traumatismo de vía aérea, un paciente gran quemado, ¿no? Y con injuria de la vía aérea, o un paciente que tiene una deformación maxilofacial evidente. Entonces, en estos pacientes no van a entrar tampoco a secuencias. Solamente entran aquellos que no tengan vía aérea difícil, entran a secuencia. Pero en todo caso, de las 3 vías, si falla, van al algoritmo de fracaso de vía aérea, ¿no? Entonces, hay que recordar eso, siempre la secuencia. Pero la secuencia tiene como la mayoría de procedimientos en medicina, siempre hay que recordar esto, ¿no? Primum non nocere. Lo primero, no hacer daño. ¿Por qué? Porque la secuencia, si se hace bien, salva vidas. Pero si se hace mal, nos complica más y el paciente hasta puede fallecer, ¿no? Primero reanimar y después intubar. Recuerden siempre eso. Recuerden que el concepto central de la secuencia de intubación rápida empieza por un punto de partida hasta un punto final. El punto de partida siempre va a ser un paciente con diferentes grados de conciencia, por lo general está consciente de sala de operaciones, pero en emergencia es un paciente crítico, con diferentes niveles de conciencia, que por lo general no ha tenido ayuno, o sea, tiene posiblemente el estómago lleno, y hay que hacerlo con la mayor rapidez posible, con el mínimo riesgo de complicaciones, y previamente haberlo preoxigenado y optimizado, llegar al punto final, que a través de un sedante y un bloqueador neuromuscular y toda la secuencia nos va a llegar a un estado de inconsciencia, de parálisis neuromuscular, en la cual no va a haber necesidad de darle ventilación de esa presión positiva para intubarlo y se logra la intubación exitosa sin complicaciones. Ese es el concepto fundamental de la secuencia. Recuerden que hay diferentes formas de utilizar secuencia, bueno, de intubar a pacientes, ¿no? Entonces, esta es la primera que ven arriba, el primer rectángulo, es la tradicional. Y ¿cuántos de nosotros hemos utilizado esa secuencia, ¿no? Primero le damos oxígeno, después le damos sedantes, después esperamos que le haga efecto unos minutos, luego no se duerme, entonces le metemos otro sedante más. Y una vez que ya recién se durmió, le ponemos el paralizante y después ya lo intubamos. Entonces, esa es la secuencia tradicional que por lo general ya no se recomienda, porque en estos casos usualmente ya cuando el paciente lo dormimos tan rápido, esperábamos a que se duerma, su preoxigenación se pierde, por lo tanto ya no se recomienda. Ahora, el que ven ustedes en el cuadrado inferior izquierdo, ese es la secuencia de intubación rápida. Entonces, oxígeno, sedación, paralizante a la vez, y se hace la intubación. Entonces, por eso se llama secuencia rápida de intubación. Recuerden que hay una secuencia modificada, es cuando nosotros utilizamos la ventilación a presión positiva. La secuencia inversa es cuando nosotros damos primero el paralizante y después el sedante, pero normalmente son consecutivos, y eso se hace en pacientes que tienen un compromiso respiratorio grave, por ejemplo, está muy hipoxémico. Entonces, en estos pacientes se paraliza primero para que no pierda esa preoxigenación que ha tenido y luego se seda, ¿no? Pero casi son en simultáneo. Y la otra es para pacientes que tienen, por ejemplo, un TEC moderado, que está en caída rápida de su Glasgow, pero que está con agitación psicomotriz, o un paciente con un problema de hipoxemia, o un problema respiratorio, o un problema circulatorio, en la cuales nosotros vemos que está demasiado agitado y no se deja preoxigenar. Entonces en ellos primero se coloca un disociativo, luego se preoxigena y luego se hace la secuencia de intubación. Entonces, son diferentes nomenclaturas, pero uno las va a poder utilizar de acuerdo a la estrategia que veamos con el paciente. Entonces, acá para recordar, son 7 P's para la secuencia de intubación rápida, ¿no? La preparación, la preoxigenación, la premedicación, que ahora se llama optimización preintubación, la parálisis e inducción, la posición del paciente, la colocación y verificación del tubo y el manejo post-intubación. Hay que recordar que son 7. No necesariamente se hace paso por paso, usualmente son cosas que van de la mano muchas veces. Entonces, acá para explicarlos lo dividimos en 7, pero muchas cosas se hacen en simultáneo. Por ejemplo, la posición del paciente y la preparación se pueden hacer casi en simultáneo con la preoxigenación y la optimización del paciente. Y luego ya vienen la colocación del tubo y su verificación y el manejo post-intubación. Entonces vamos a continuar. La primera parte es preparación. En preparación hay que recordar, por ejemplo, acá tenemos un niño atropellado de 5 años mientras caminaba por la pista. Entonces hay que recordar esto, ¿no? Que si nosotros estamos en el hospital, hay que tener un checklist
de recojo de información, porque eso es muy importante para saber si este paciente, que me lo pueden reportar con un TEC grave, pueda tener alguna lesión multisistémica adicional. Y es muy importante la cinemática del trauma, ¿no? Un niño que es atropellado, por lo general, primero hay impacto en tórax, entonces por lo tanto va a tener lesión probablemente pulmonar, lesión cardíaca, o lesión de víscera sólida, abdominal. Ahí al caer, posiblemente ya tenga un TEC, ¿no? Un trauma craneal. Entonces hay que saber el mecanismo. Y todas estas cosas las podemos lograr haciendo un buen reporte con el prehospitalario. Luego, lo que tenemos que hacer es preparar al equipo, cada uno. El más experto tomará la vía aérea y todos deben estar entrenados en el manejo del politraumatizado, ¿no? Porque el TEC no se desliga del manejo del politrauma. Preparación también, ¿qué significa? Evaluar al paciente de acuerdo a la ABCDE de la TLS. Identificar condiciones que me pueda predecir una vía aérea difícil, como la imagen que ven ahí. Y lo otro es identificar problemas que me van a afectar la decisión de poder elegir uno que otro medicamento. Entonces, puede venir mi paciente con shock, puede venir con protección intracraniana, puede venir con un politrauma severo, puede venir con una serie de situaciones que yo tengo que saber manejar, y lo otro es que eso me va a influir para elegir uno que otro medicamento, ¿no? Luego tener nuestro checklist de nuestro equipo y siempre tener un plan B cuando vamos a manejar la vía aérea, ¿no? El checklist del equipo se puede hacer de acuerdo a esta mnemotecnia, ¿no? Succión, oxígeno, vía aérea, medicamentos, monitor y equipo necesario para el procedimiento. Eso en toda sedación, analgesias, hay que tenerlo presente para el chequeo del equipo, pero no solamente, pues, esto es el chequeo para la vía aérea, ¿no? Pero si es un paciente que tiene riesgo de vida, hay que tener otras formas también de tener todo a la mano. Entonces, con la talla del paciente y una cinta métrica, nosotros podemos saber todo lo que necesita el paciente. Y finalmente, tener un checklist de todo lo que es necesario para intubar a un niño. Entonces, este es un checklist de 11 pasos que nos propone el libro del PALS y que es aplicable al manejo de la vía aérea. Luego viene la preoxigenación. En preoxigenación hay que recordar que lo que se intenta es barrer todo el nitrógeno posible de la vía aérea. Ustedes saben que el 21% del aire que entra a la vía aérea es oxígeno, pero el resto, la gran parte, es nitrógeno. Y con la preoxigenación lo que se quiere hacer es un barrido de nitrógeno para que todo el espacio muerto esté lleno de oxígeno. ¿Para qué? Para tener mayor reserva. Igualmente, saturar todos los glóbulos rojos y tener una reserva de PO2 para cuando el paciente esté en apnea. Entonces, vean que los obesos, su caída de saturación es mucho más rápido que un adulto normal. Y es muy similar a lo que es un niño, ¿no? Se hace 3 minutos con FIO2 al 100%. Y lo otro es la oxigenación apneica. Esto empezó en adultos, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace es, luego de preoxigenar al paciente y hacer mientras hago mi secuencia de drogas y el paciente ya está en apnea, le coloco una cánula binasal, que puede ser una cánula alto flujo o una cánula normal, y se administra oxígeno. Más o menos en adultos se recomienda 15 litros por minuto y en niños es de 1 a 2 litros por kilo por minuto. Entonces, a un flujo alto. ¿Para qué? Para igualmente tener una reserva de oxígeno para que no haya caída. Este es un trabajo que se hizo entre pacientes que no recibieron oxígeno. Esto es en pacientes pediátricos, ¿no? En el pediátrica anestesia, los pacientes, la curva que está arriba, son aquellos pacientes que recibieron oxigenación apneica, o sea, cuando ya estaban en apnea. Y el otro es el grupo de pacientes que no recibieron oxigenación apneica, solamente preoxigenación. Y vean que la caída, a medida que pasan los segundos, a partir de los 150, 160 segundos, la caída es más rápida de la saturación, ¿no? El porcentaje de pacientes que caen menos de 95 es mucho mayor que los que recibieron oxigenación apneica. Por lo tanto, hay que usarlo. Lo otro es que hay pacientes que no se va a poder hacer la secuencia normal, ¿no? Vamos a usar la secuencia modificada porque están muy hipoxémicos, porque están, ¿no? Necesitan algún soporte ventilatorio adicional. Entonces, en esto vamos a usar ventilación a presión positiva, pero hay que tener en cuenta que hay errores que nos pueden llevar a que el paciente con TEC empeore. Uno, por ejemplo, las respiraciones pueden ser muy profundas, y si las respiraciones son muy profundas, puede haber regurgitación en el paciente. Se llena el estómago y va a haber regurgitación, vómito. Se aspira el paciente, aumenta la presión intracraniana por el vómito. Tengan en cuenta mucho
Eso, entonces son ventilaciones suficientes para elevación del tórax. Lo otro es que las ventilaciones son muy rápidas. Recuerden que las ventilaciones son, ¿no? En el paciente que no esté en paro cardíaco son de 20 a 30 por minuto. Entonces, si lo hacemos mucho más rápido, entonces el paciente lo que va a tener es un menor retorno venoso y por lo tanto menos gasto cardíaco y por lo tanto menos perfusión cerebral. Lo otro es un adecuado sellado de la mascarilla. Entonces, si no sellamos bien la mascarilla, va a entrar aire que no tiene oxígeno al 100% por la mascarilla y por lo tanto no vamos a lograr una oxigenación adecuada y por lo tanto más hipoxia, más mortalidad. Y finalmente la falla en el equipo. Recuerden esta maniobra que a veces se recomienda, bueno, se recomendaba, ¿no? Es la maniobra de Selig, ¿no? Esto es muy diferente a la otra maniobra que les voy a ver en la otra parte de la secuencia, pero esto normalmente se utilizaba para disminuir la regurgitación durante la ventilación a presión positiva. Y eso lo remarco porque a veces en los cursos estamos viendo lo que es intubación y el instructor está hablando de la maniobra de Selig. Eso no es. Eso es manipulación laríngea, pero esta es la maniobra de Selig. Se hace cuando el paciente se bolsea y no está recomendada porque esta presión a veces lo que hace es aplasta mucho la vía aérea y por lo tanto entra menos aire oxigenado y por lo tanto no mejora la hipoxemia. Y se ha visto que tampoco previene la regurgitación a pulmón. Entonces ya no está recomendada. Lo otro, si ya vimos una curva, que es la presión, la curva de perfusión cerebral, ¿no? Que es esa invertida, vamos a ver que hay otras curvas, ¿no? Que es la curva, por ejemplo, del CO2. Entonces, la curva del CO2 es casi directamente proporcional. Si el CO2 aumenta, mi flujo sanguíneo cerebral aumenta, pero como es lineal, no tiene, entonces, ¿qué va a pasar? Edema cerebral. Si mi CO2 disminuye, lo que va a pasar es disminuye el flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto va a haber isquemia. Hay que tener entonces bien pensado de que cuando nosotros balseamos a un paciente, siempre tenemos que darle dentro de los parámetros establecidos para evitar estas fluctuaciones de CO2. Igualmente, si nosotros preoxigenamos a un paciente, no hay que esperar que el paciente esté 100%, porque como vieron en esta curva anterior, la curva de oxígeno cuando te pasas de un PO2 muy alto, ¿no? Por encima de 400, 500, ¿no? Entonces también te va a generar disminución del flujo sanguíneo cerebral. Entonces la hiperoxemia también es deleteria. Entonces hay que tener en cuenta, no saturar, que satura entre 94 y 99, evitar la hipoxemia, evitar la hipocapnia, evitar la hipercapnia, cuando manejamos un paciente con TEC, ¿no? Lo otro es optimización de la presión. Entonces esto hay que tener en cuenta. Cuando nosotros hacemos laringoscopía, hay una serie de nervios, y sobre todo el nervio glosofaringeo y el nervio vago, que se van a estimular a la hora de hacer la laringoscopía. Entonces, y estos las fibras aferentes van a llegar al cerebro, ¿no? Al cerebro medio, y van a generar respuestas vasomotoras o respuestas en la misma vía aérea, reflejas. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es la reactividad de las vías respiratorias. Entonces, si yo hago una laringoscopía directa, sin una adecuada secuencia de intubación rápida, es muy posible que el paciente tosa y tosa fuerte. En esta época de COVID ya todos sabemos que nadie quiere que tosa, pero para el paciente con TEC la tos es deleteria. Si tose intenso, más presión intracraniana y fallece. O puede haber laringospasmo, broncoespasmo, que también puede generar hipoxemia y mayor riesgo de fallecer, ¿no? En cuanto a efectos hemodinámicos, la laringoscopía lo que va a generar es un potente liberador de catecolaminas endógenas. Entonces, solamente en adultos y en adolescentes, esto va a generar aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión. Y un paciente que no tiene autorregulación cerebral, edema cerebral, mayor PIC, menor flujo sanguíneo cerebral, mayor riesgo de muerte. Y en lactantes, la laringoscopía lo que va a producir es bradicardia por estimulación vagal. Entonces, en estos niños, por eso se recomienda a veces atropina en los pequeños. ¿Por qué? Porque no quiero que el paciente haga bradicardia, baje su gasto cardíaco, baje su perfusión, menos perfusión cerebral y también mayor riesgo de fallecer. Lo otro es que hay efectos sobre el sistema nervioso y esto puede ser aumento del trazado de las ondas del electroencefalograma, el aumento de la demanda del metabolismo cerebral y aumento del flujo sanguíneo cerebral. Todos estos lo genera la misma laringoscopía y la intubación. Entonces, por eso es que
antes se llamaba pretratamiento. Hay un tratamiento que estaba dedicado, que se ponía antes de la pseudoparalización para nosotros inhibir estas respuestas a la laringoscopía. Entonces, por eso aquí la atropina me va a prevenir la bradicardia cuando tengo ese tono vagal aumentado. El otro medicamento es el fentanilo. El fentanilo es un medicamento que lo podemos usar como pretratamiento a dosis normalmente altas, de 3 a 5 microgramos por kilo. Y estas se pueden dar para prevenir esos efectos en adultos y en adolescentes, ¿no? Que es donde más se ve esa descarga simpática. Se usa por lo general en pacientes que tienen presión normal o alta, pero no se recomienda en pacientes que están hipotensos, porque puede bajar la presión. Y el otro medicamento es la lidocaína. La lidocaína va a prevenir los aumentos transitorios de presión intracraneal producidas por la laringoscopía. Entonces, no tiene mucha evidencia, la mayoría son estudios retrospectivos, pero esas son las recomendaciones inclusive de los libros que han salido este año, pero en general no hay muchos trabajos que validen estos pretratamientos, pero sí están en recomendaciones de expertos, ¿no? Lo otro es la optimización. Esta es la parte que ha cambiado ahora, ¿no? Entonces, no solamente es premedicar para ver todos los efectos que produce la laringoscopía, sino que lo que tenemos que hacer en esta parte es también optimizar al paciente, ¿no? Entonces, si el paciente tiene hipertensión intracraneal grave, si tiene algún problema de cardiopatía isquémica, coartación aorta, hemorragia intracraneal, pues se recomienda usar fentanilo como pretratamiento, pero no solamente es eso, ¿no? Sino optimizar. Si tengo un paciente que está en shock hipotensivo, descompensado por una hemorragia, pues necesita darle bolos, darle sangre, o por lo menos pedirla y ya irlo compensando en parte, ¿no? Con los cristaloides. Si tengo un paciente que es refractario a volumen, pues se utilizará vasopresores como noradrenalina en TEC, ¿no? Para optimizar mi presión de perfusión cerebral. Y si está hipoxémico, entonces verificar si es que el paciente no tiene neumotórax, resolverlo antes de intubarlo, para que no pierda esa vía aérea. O en todo caso, si es un hipoxemia por un problema pulmonar, darle BiPAP o CPAP o ventilación a presión positiva. Y con esto optimizamos al paciente. Entonces, vamos a ver cómo optimizamos estos dos primeros casos que vimos, ¿no? Son pacientes que tienen un politrauma grave. Uno está con politrauma hipoxemia y el otro está con un politrauma con alguno que otro signo de shock o está inestable también hemodinámicamente. Entonces, en estos, recuerden que siempre hay que prevenir y tratar las lesiones secundarias a través de un manejo ordenado del ABCD, con el ATLS, que muy bien nuestra colega Cristina Luque nos comentó en el curso pasado, ¿no? En la sesión pasada. Entonces, hay que manejar primero esto y optimizarlo adecuadamente con el manejo de fluidos, con el manejo con inotrópicos, no acceso vascular, ¿no? Y tratar de compensarlo en parte antes de manipular la vía aérea. ¿Por qué? Porque puede producir un reflejo vagal, bradicardia, hipotensión y fallece el paciente. Eso nos ha pasado. Un paciente viene así y vemos que está grave y lo intubamos sin optimizar al paciente y acaba más hipotenso o acaba en paro. Luego tenemos, bueno, optimizar al paciente también significa tener en cuenta todas las medidas de neuroprotección que se hacen en la emergencia y en UCI, ¿no? Esa es la línea de base. Y tenemos el otro caso, el paciente que tiene hipertensión endocraniana de riesgo vital. En estos, lo que tenemos que hacer es un paciente que está hipertenso, está bradicárdico, entonces en este paciente hay que optimizarlo, y entonces en estos lo que hay que hacer es hiperventilarlo o tratar rápidamente el edema cerebral. Entonces podemos tener una solución al 3% o mannitol para el manejo de esta hipertensión endocraniana de riesgo vital, porque puede fallecer el paciente por esto mismo. Y también si es que no tenemos, todavía no se ha intubado o no tenemos una forma de medir la capnografía por la cánula binasal antes de intubarlo, entonces lo que podemos hacer es aumentar la frecuencia respiratoria 5 por minuto de la normalmente que usamos. O sea, si estamos con 20 a 25, 30 a 35, hasta que la frecuencia cardíaca empiece a subir, ¿no? Aquí lo primero que va a subir siempre va a ser la cardíaca. Y la anisocoria va a ser, también va a bajar, pero tiene un tiempo posterior de descenso, porque a veces la hipertensión endocrinal es tan severa que ha apretado tanto al sexto par que cuando ya baja la hipertensión endocrinal todavía se mantiene la anisocoria. Entonces no piensen que con la hiperventilación vamos a lograr que revierta rápidamente la anisocoria. Lo primero que va a subir es la cardíaca. Luego, esta hiperventilación es para mantener al paciente, si normalmente lo que se recomienda es
que esté normocápnico entre 35 y 40. Cuando tenemos hipertensión endocraniana severa, se recomienda que esta capnografía esté más o menos entre 30 y 35, pero no menos de 30 para evitar mayor isquemia cerebral. Esto como rescate, pero no es que eso se va a mantener, porque si no vamos a seguir con isquemia por salvar al paciente. Lo otro que sigue es sedación y parálisis. En sedación y parálisis hay una serie de drogas que ustedes cuando revisan, ¿no? Para hacer secuencia de intubación rápida hay como 20 drogas que tenemos que utilizar. Entonces, yo les he traído las 5 principales. Vamos a empezar con este primero. Solamente llega al Perú en algunas donaciones, pero sí hay. El etomidato es seguro en pacientes con inestabilidad hemodinámica. Entonces, en este paciente que está con TEC y está con inestabilidad hemodinámica o está chocado, tipo tenso, esta droga es muy útil. Además, es una droga neuroprotectora porque disminuye la PIC y disminuye el consumo de oxígeno cerebral. Entonces, sirve y es de elección. El problema es que no se puede usar en sepsis porque puede suprimir el eje suprarrenal y se puede empeorar, ¿no? Entonces, pero no, el tema de ahora no es sepsis, ¿no? Sino es TEC. Entonces, sí nos sirve como un sedante. El otro es el midazolam. Es un paciente que rápidamente, bueno, que actúa lento, eso sí. Entonces, a veces hay gente que prefiere no considerar el midazolam en secuencia rápida de intubación porque es una droga que demora sus 3 a 5 minutos en actuar. Y por lo tanto, no es rápida la secuencia. Lo importante es que sea secuencia rápida. Entonces, algunos no lo consideran. Pero también se produce inconsciencia y se usa en pacientes que estén hemodinámicamente estables. Puede ser inclusive que estén con algún grado de convulsiones, también es útil. Pero es una droga que tiene riesgo de inestabilidad hemodinámica. Por lo tanto, no usar en pacientes con TEC con riesgo de hipotensión o que tienen shock. O que lo sacamos de shock con fluidos, entonces está al límite. Si bien ya lo estabilizamos, pero le ponemos MIDA, se va otra vez a hipotensar post-intubación. El otro es el propofol, es otra droga neuroprotectora, pero es un potente vasodilatador. Disminuye el consumo cerebral, disminuye la presión intracraniana, es muy útil en pacientes con estado epiléptico, pero al ser vasodilatadora produce hipotensión, entonces en aquellos pacientes que tienen riesgo de inestabilidad hemodinámica, no. Y el otro es el tiopental, igualmente es otra droga neuroprotectora, es vasodilatadora y tiene efecto inotrópico negativo. Entonces hay que tener en cuenta mucho eso. Entonces pacientes que tienen TEC grave, que tienen riesgo de inestabilidad hemodinámica, o que tienen un problema de falla cardíaca de repente por el trauma, hay que tener en cuenta no utilizarlo, ¿no? Y finalmente tenemos una droga que por muchos años ha estado relegada. ¿Por qué? Porque siempre se consideraba que la ketamina aumentaba la presión intracraniana en aquellos pacientes, ¿no?, que tenían edema cerebral. Pero luego han salido trabajos que han validado el uso tanto en niños como en adultos de la ketamina como un medicamento seguro para la hemodinamia. Y el objetivo principal del manejo del TEC es la estabilización de la perfusión cerebral. Entonces, sí nos sirve. Es de elección en SOP y en shock, y sobre todo en aquellos pacientes que tienen TEC grave y que tienen inestabilidad hemodinámica. Entonces, luego tenemos otras drogas que son los paralizantes, ¿no? Ya les dije que esto lo puedo utilizar dependiendo de la condición, lo puedo usar antes o después, pero la succinilcolina es una droga que es muy útil, es de efecto rápido, actúa rápido y se va rápido, entonces es muy buena, pero en TEC no se usa, porque una de sus contraindicaciones es que eleva la presión intracraneana. Entonces, por lo tanto, está descartada. Y luego tenemos el becuronio y tenemos al rocuronio. El becuronio es la droga, bueno, una droga que está casi en nuestro medio ampliamente difundida. Lo único es que su tiempo de acción es mucho más prolongado. Por lo tanto, cuando uno hace manejo de vía aérea con becuronio, sabe que el efecto no va a pasar en más o menos 30 minutos. Entonces, hasta eso el paciente se te puede morir si es que no manejas bien la vía aérea y no sabes manejar otras alternativas de plan B o C. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando paralizamos con becuronio, no va a calmar el efecto por lo menos media hora. Y si se va a usar en falla hepática, no usarlo porque su efecto ya va a durar mucho más, ¿no? 3, 4, 5 horas. El rocuronio es otra droga, variante del becuronio, no desporalizante y que está indicada de elección para aquellos pacientes que no van a usar succinilcolina. Y ambos, el becuronio como el rocuronio, tienen un antídoto que es el Sugamadex, que sí hay acá,
y hay que tenerlo disponible cuando lo utilizamos y el paciente no puede ser intubado y ya recibió esta droga. Lo otro es que Recuronio, su tiempo de acción es rápido y también su tiempo de vida media es más corta. Por lo tanto, en 5 minutos ya está, o 10 minutos ya debe estar pasando todo el efecto. Entonces, es de elección, sobre todo en TEC, para evitar esa tos, ¿no? O las elevaciones de presión intracraniana por la valsalva. O sea, tener en cuenta que siempre en TEC usar paralizante. Entonces volvemos a lo mismo, al cuadrito inicial, ¿no? Entonces, la primer rectángulo largo, ese ya no se usa. Lo que nosotros usamos ahora es secuencia rápida de intubación. La secuencia fallida, cuando falla la proxigenación es la retardada. Entonces, estamos ahí, ¿no? Entonces, en nuestros pacientes que tienen, que ha tenido, por ejemplo, estos dos que han tenido, el primero, ¿no? El paciente que tiene un T grave y que está hipoxémico y que está chocado, optimizamos al paciente con fluidos, con oxígeno, posiblemente resolver si es que es necesario el neumotórax o en todo caso mejorar la apertura de la vía aérea para mejorar esa hipoxemia hasta llegar a una saturación por lo menos de 90 a 94 para iniciar la intubación, ¿no? Pero mientras más alta, entre 94 y 99, idealmente sí. Optimizar a ese paciente en lo que es la perfusión y la oxigenación, y luego, si es que el paciente tiene saturación al límite, recomendaría usar paralizante primero y luego el sedante, ¿no? Si en todo caso lo optimizamos completamente bien, el paciente está totalmente estable, podemos utilizar al revés, sedante y paralizante, es indiferente, ¿no? Pero si está muy inestable en la oxigenación, paralizo primero y luego sedo, para que no pierda ese techo de oxígeno que ha tenido, entonces, y rápidamente, ¿no? Porque el paciente prácticamente va a estar inconsciente y no va a tener mayor complicaciones ni trauma por la paralización, que sí podría suceder en sala de operaciones cuando tú paralizas a un paciente despierto. Ahora, en el otro caso, tengo un paciente que tiene hipertensión intracraneal de riesgo vital. En este paciente, pues, lidocaína, atropina, podría usar, ¿no? Si ese es un lactante, y si es un adolescente, podría usar lidocaína, fentanilo, y luego pasaríamos ya a un paciente previamente optimizado, ¿no? Con su cloruro al 3% o su manitol, ¿no? Optimizando la oxigenación, y entonces pasamos a los sedantes, ¿no? Y en el sedantes yo podría utilizar, si el paciente está hipertenso, tranquilamente puedo utilizar tiopental, porque está hipertenso, perfunde bien, está bradicárdico, entonces podría utilizar un neuroprotector, puede ser propofol o tiopental. Pero si el paciente está hipotenso, chocado y con las justas lo he mantenido, no me mandaría ni por propofol ni por tiopental, sino me mandaría más bien por el uso de una droga como la ketamina, que me produce estabilidad hemodinámica para sedar a mi paciente. Y en el paralizante, pues el que usamos más es el recuronio, ¿no? Si tuviésemos recuronio, mejor, ¿no? Luego, en posición del paciente, recuerden que esta es la posición que normalmente nosotros estamos acostumbrados a intubar, pero es la subóptima, lo que, ¿no? Acá, aparte de tener una lumbalgia después de intubar, no está bien posicionado el paciente con TEC, ¿no? Por lo general, la cabeza del paciente debe tener dos ejes, ¿no? El primero, arriba-abajo, significa que su cabeza debe estar central y debe estar a la altura del cinturón del reanimador. Y norte-sur significa que la cabeza del paciente tiene que estar lo más al norte de la camilla, o sea, en el extremo superior de la camilla. Y finalmente, en TEC, recordar siempre que el paciente tiene que estar a 30 grados para optimizar la perfusión cerebral. La intubación, recuerden, acá hay una maniobra, la A es una maniobra errada, ¿ven? Están tratando de estabilizar la columna por la cara inferior, pero no logra abrir la vía aérea. Recuerden, ¿no? Que la palma tiene que cubrir las orejas para poder estabilizar mejor al paciente y lograr hacer una buena maniobra de subluxación mandibular. Cuando uno intuba a un paciente, tiene que quitarle el collarín, siempre. Abrimos la vía aérea de esta forma, recuerden, y luego se coloca el tubo endotraqueal. Esto ya es parte de lo que ya sabemos de secuencia de intubación rápida. Yo les recomiendo este libro que esté en el pie de página. Es un libro muy importante. Está desde lo básico de apertura de vía aérea hasta cómo se agarra el laringoscopio. Este es lo que normalmente nosotros hacemos cuando recién aprendemos a agarrar el laringoscopio. Así agarramos. Pero así lo agarran los anestesiólogos, ¿no? Con esa delicadeza y con ese equilibrio para poder manipular la hoja. Recuerden cómo es la fuerza que se coloca.
y los vectores de fuerza para poder aperturar y ver la glotis, de que se puede hacer maniobras de manipulación laringea, eso sí está comprobado que puede ayudar, ¿no? Que es lo que se llama la maniobra de Burke, ¿no? Que es una presión hacia adentro, hacia arriba y hacia el lado derecho, ¿no? Y siempre antes, esto es partes de la preparación, ver qué tubo necesita mi paciente, ¿no? Entonces hay fórmulas para ver el tipo de tubo, pero sobre todo hay que verificar hasta dónde hay que introducir el tubo. Eso es algo muy importante porque a veces lo metemos, le producimos una atelectasia masiva del lado derecho y el paciente hace hipoxemia y por cada hipoxemia se triplica, ¿no?, los episodios de mortalidad. Y lo otro es que siempre insuflemos primero el manguito y después recién ventilemos. Eso es algo que hemos aprendido de lo de COVID, pero si ustedes revisan los libros de emergencia de todos los años, siempre se ha recomendado así. Sino que a veces lo que nosotros hemos hecho es primero intubar y después recién inflar el manguito. Entonces ahí puede haber contaminación del ambiente, aerosoles, pero también eso va a generar que el paciente no insufle bien los campos pulmonares y por lo tanto no va a recuperar la hipoxemia si es que se presentó, ¿no? Y luego, bueno, verificar la presión del manguito también, ¿no? El manejo post-intubación, bueno, esto es lo que tradicionalmente se hace, se ve una radiografía, pero no debemos esperar a la radiografía que a veces demora 2 a 3 horas, ¿no? Sino que tenemos que tener una serie de mecanismos para poder detectar que el tubo está bien, desde la ocultación hasta métodos como, por ejemplo, este baloncito, ¿no? Para ver si es que está en esófago o no. El capnómetro, ¿no? El cambio de color, o en todo caso, la prueba de oro de que está, es que el paciente esté verdaderamente intubado, que tenga una de capnografía. Entonces, esto tiene que estar en la preparación del material y tiene que utilizarlo en esta fase. Y finalmente, pues, la ecografía es otra forma de ver si el tubo está bien. Entonces, recordemos que el paciente con TEC no solamente es intubarlo, sino que manejarlo integralmente, porque este paciente necesita neurocirujano, necesita UCI, necesita traslado, pero también necesita optimizarlo y necesita el manejo de la vía aérea adecuadamente, ¿no? Entonces todo entra de un mismo manejo y todas las especialidades concuerdan, ¿no? Muchas gracias, espero no haberme extendido y ha sido un gusto hacer esta charla. Estoy apto para las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias, doctor Basurto. Ha sido una charla muy importante. Sobre todo recalcar, como usted lo ha mencionado, que en un paciente con trauma craneal grave, lo importante es, como ha dicho, prevenir las lesiones secundarias que aumentan la morbimortalidad. Mencionó la hipoxia, la hipovolemia, el aumento de la presión intracraneal. Y si de acuerdo a eso nosotros ya decidimos intubar, pues hay que seguir las 7 P's que ya usted nos ha detallado, que una va, la secuencia va de la mano, sedar y paralizar también, y hay que individualizar el tratamiento, los medicamentos que utilizamos de acuerdo al caso del paciente, ¿no? Sobre todo, lo que recalco muchas veces es que primero hay que optimizar lo que más podemos al paciente y de allí ya hacer la maniobra de intubación, ¿no? Para evitar efectos adversos o incluso que el paciente nos pueda hacer un paro cardiorrespiratorio en el intento. Bueno, ahora voy a dar pase a la doctora Luna para que nos presente al segundo expositor. Continuando con la actividad del día de hoy, voy a presentar a la doctora Fiorella Ruiz Carter. Ella es médico asistente del Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital San Bartolomé. El título es Secuencia rápida de intubación en el niño con sepsis. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿se escucha? Bienvenida, sí. Puede usted empezar, doctora. ¿Se ve la presentación, disculpe? ¿Sí? Sí, estamos viendo la presentación. Ok, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Fiorella Ruiz, como me presentó la doctora, egresada de la Universidad San Marcos por pediatría y bueno, trabajo en mi sede de formación, que es el Hospital San Bartolomé. Muy agradecida por la invitación.
En esta oportunidad se me encomendó este tema muy importante en realidad, la secuencia rápida de intubación en el niño con sepsis, ¿no? Algunos detalles que son específicos, como mencionaba el doctor Basurto, cada paciente es diferente, cada patología es diferente, y como tal, cada patología debe ser abordada de la mejor manera, ¿no? Los puntos claves en cuanto a la secuencia rápida de intubación es básicamente que esta implica el manejo de la vía aérea, ¿no? Y el manejo de la vía aérea en un área de emergencia es la piedra angular en los esfuerzos para resucitar a todo paciente pediátrico críticamente enfermo, ¿no? La intubación endotraqueal de emergencia se puede realizar en un ambiente prehospitalario, pero también en los servicios de urgencia, o también en servicios de cuidados críticos, ¿no? Entonces, cuando hay necesidad de una intubación evidente, inmediata, ¿no? Es un poco más difícil poder aproximar los mecanismos, ¿no? Pero de todas maneras uno debe estar preparado y abordarlo de acuerdo al contexto del paciente. En los pacientes pediátricos, la principal causa en paro cardiorrespiratorio que requiere una intubación inmediata es la causa respiratoria, valga la redundancia, ¿no? Pero también otra de las causas principales es los cuadros de infección, ¿no? En el caso del shock séptico, ¿no? El manejo adecuado de la vía aérea puede salvar la vida de estos pacientes, ¿no? La secuencia rápida de intubación, entonces es un proceso coordinado y secuencial que implica la preparación, sedación, parálisis para facilitar la intubación traqueal de emergencia, que sea, esto es muy importante, segura y rápida, ¿no? Como también mencionaba el doctor Basurto, cada intento de intubación duplica y hasta triplica el riesgo de mortalidad de los pacientes, ¿no? Entonces tiene que haber personal capacitado para la realización de la intubación endotraqueal, son procedimientos invasivos, ¿no? Se recomienda ya que la tasa de éxito es mayor en pacientes con distintos niveles de conciencia, los reflejos protectores activos, las vías respiratorias y estómago lleno, y es por eso que se recomienda hacer en este tipo de pacientes, que son los que generalmente vienen a la emergencia, la secuencia rápida de intubación, ¿no? Asociada a sedación más parálisis tiene mayor tasa de éxito, de hasta un 83% en comparación de la sedación sin parálisis, ¿no? En un 55%. Y como punto especial como apreciación personal también, hablaba de la preparación que tiene que tener, a la que llega, por ejemplo, yo que he sido residente hasta hace un año, para poder tener la práctica en la maniobra de intubación, ¿no? Es necesario y debería estar en la currícula como un tema obligatorio la rotación por anestesiología de todos los residentes de pediatría para el manejo adecuado de la vía aérea y el uso de todos estos medicamentos para sedación y parálisis, ¿no? Por otro lado, y para tratar de unir ambos temas, la sepsis es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en los niños de todo el mundo, ¿no? Tasas de mortalidad que alcanzan del 4 hasta el 50% según la gravedad del cuadro, localización geográfica y factores de riesgo de cada paciente, ¿no? La mayoría de los niños que fallecen por sepsis lo hacen dentro de las 48 a 72 horas, a pesar incluso de iniciar un tratamiento, ¿no? Es una alta mortalidad. Por tanto, es imperioso, es necesario una identificación temprana y una reanimación y tratamiento tempranos para poder optimizar los resultados en estos pacientes, ¿no? La hora de oro, ¿no? Para el manejo de estos pacientes. Entonces, los puntos clave, por ejemplo, es ya el Surviving Campaign que vino del último que ha sido el 2020, ¿no? El manejo protocolizado, el algoritmo que nosotros ya tenemos en nuestras mentes sobre el manejo de un paciente con sepsis, ¿no? Desde que empieza la parte de la estabilización inicial, en la cual ya se nos habla de proveer de oxígeno según la necesidad, alcanzando talles de 92 a 97%, también evitando hipoxemia, pero evitando también hiperoxemia, porque los radicales libres también pueden jugar en contra en estos pacientes, ¿no? Los pacientes que tienen falla respiratoria, no todo paciente chocado con sepsis requiere ventilación mecánica invasiva. Ojo, acá también nos hablan un poco del tema de definir qué pacientes van a ir a ventilación mecánica invasiva y a cuáles se les podría dar el chance de ventilación no invasiva, ¿no? Pero con un constante monitoreo.
¿no? Por eso lo colocan acá según sea necesario, ¿no? En los primeros 5 minutos es el manejo inicial, obtener un acceso venoso, ¿no? Para poder inicialmente hacer una recarga de volumen, ¿no? Con una infusión rápida de 10 a 20 mililitros por kilo, que es la estabilización inicial, el rescate por volumen en este tipo de pacientes, ¿no? Y dentro de la primera hora también empezar la cobertura antibiótica previa toma de muestras de hemocultivos, de exámenes de laboratorio, en donde también el perfil metabólico tenemos que solicitarlo porque también puede haber alteraciones importantes a nivel de la glucosa, a nivel del calcio, que deben ser manejadas a la par, ¿no? Un paciente con sepsis, el abordaje de estos pacientes es, tenemos que estar con todos los sentidos alertas y pensar en todas las causas probables y abordar todas esas causas probables, ¿no? Dentro de cuando nosotros ya definimos que nuestro paciente va a necesitar, cuando nosotros ya definimos que el paciente va a requerir ventilación mecánica, entonces es donde vamos a ver cuál va a ser la mejor forma de brindar nuestra secuencia rápida de intubación, ¿no? Como decía ahí, la tendencia ahora es, dependiendo del paciente, individualizar a cada paciente, ¿no? Y ver la posibilidad no siempre de hacer la ventilación mecánica invasiva, sino probar con las cánulas de alto flujo o también ventilación no invasiva, ¿no? A menos que el paciente pues tenga evidentes indicaciones de hacerlo, ¿no? Entonces la secuencia rápida de intubación, básicamente como mencionaba al inicio, es una secuencia, ¿no? En la cual empezamos por la preparación, tenemos que estar preparados, ¿no? Todo servicio de emergencia en trauma shock debe tener todos los medicamentos, todos los insumos para una situación de emergencia como es esta, ¿no? El segundo paso es la preoxigenación. El tercer paso es el pretratamiento, y acá hablando de sepsis vamos a dar algunos datos más. El cuarto paso es protección y posicionamiento de la vía aérea. El quinto, parálisis e inducción. Y el sexto, el procedimiento mismo de la intubación. Por último, hacer un check de la correcta intubación, ¿no? Entonces, los puntos 3, 4, 5 se van a dar casi a la par, como mencionaba el doctor Basurto, ¿no? Vamos haciendo la protección y posicionamiento de la vía aérea, vamos administrando la sedación y la parálisis, ¿no? Con la finalidad de evitar brindar ventilación a presión positiva, ¿no? Para hacer una verdadera secuencia rápida de intubación, ¿no? En la que minimicemos esta necesidad de ventilación a presión positiva. Claro que en el paciente pediátrico es un poco más difícil y vamos a ver porque tiene características especiales, ¿no? Sí, pero no imposible. Entonces, es importante considerar estas diferencias anatomofisiológicas entre el niño y el adulto. El niño no es un adulto pequeño, el niño es completamente diferente, ¿no? Tiene características anatómicas y funcionales, por ejemplo, recién a partir de los 8 años vamos a ver que un niño ya tiene una similar característica de la vía aérea respiratoria, la vía aérea con respecto al adulto, recién a partir de los 8 años. Antes de esto es un mundo completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, que tienen los pacientes lactantes, tienen el occipucio relativamente más grande, ¿no? Tienen los tejidos con mayor distensibilidad a nivel de la tráquea, por ejemplo, por eso es, con la maniobra de Selig, rápidamente podemos colapsar la vía aérea, ¿no? Tiene una epilotis más complaciente y en forma de omega. La lengua es proporcionalmente mayor en tamaño con respecto a la cavidad oral. La respiración es básicamente nasal, por ejemplo, en el recién nacido durante los primeros 6 meses de vida. La laringe es más cefálica, está a nivel de C3, C4, ¿no? A diferencia del adulto que está a nivel de C5, incluso cuando es más pequeño puede estar a nivel de C2, C3, ¿no? Y el ángulo es más agudo entre la base de la lengua y la apertura glótica, ¿no? La laringe tiene una forma cónica y es por eso que habitualmente no se recomendaba no usar tubos con CAF, porque esta forma cónica permitía que podamos hacer una intubación endotraqueal con un tubo sin CAF y disminuir lograr un mejor sello. Sin embargo, y por mucho miedo también que se tenía antes a lastimar los tejidos adyacentes, ¿no? Pero ahora ya con varios estudios demostrados, o sea, se puede usar
tubos endotraqueales con CAF en pacientes pequeños también, ¿no? Con un adecuado control de la presión de insuflación y del volumen de insuflación, ¿no? Algunas otras particularidades, y lo que mencionaba hace un momento, es que una verdadera secuencia rápida de intubación implica no brindar ventilación a presión positiva, el uso de las cánulas de alto flujo, la cánula binasal durante ya con FiO2 al 100%, brindándole oxígeno a flujo libre, por ejemplo, con 2 litros por kilo de peso hasta máximo de 15 litros al paciente cuando estamos ya efectivizando la sedación y paralización. Esta verdadera secuencia rápida de intubación se nos hace un poco más difícil en el paciente pediátrico porque el paciente pediátrico tiene menor reserva funcional, ¿no?, que un adulto, ¿no? Entonces, rápidamente de una forma más rápida puede llegar a tener hipoxemia a diferencia del adulto, ¿no? Es un poco más difícil realizar esto. Además que tiene el paciente pediátrico una mayor tasa metabólica, un mayor requerimiento de oxígeno por kilo de peso que el adulto. Entonces eso también hace que sea un poquito más difícil realizar este tipo de secuencias rápidas de intubación verdadera, por decirlo así, ¿no? Es uno de los nombres que le ponen. Hablábamos de la forma cónica, de la laringe, de las vías respiratorias, ¿no?, que permite un mejor selle con un tubo sin CAF, ¿no? Teóricamente, ¿no? La preparación, como dentro de uno de los principales de la parte inicial de la secuencia rápida de intubaciones, iniciar la preoxigenación, y este punto es un punto en común que tiene con el manejo inicial de un paciente con sepsis y o con shock séptico, ¿no? Priorizar la oxigenación en este tipo de pacientes para lograr alcanzar un adecuado nivel de oxígeno a toda la economía del cuerpo, ¿no? Puede que, por ejemplo, el paciente esté saturando 99%, pero a expensas de un aumento del volumen minuto, aumentando su frecuencia respiratoria con un marcado esfuerzo respiratorio, ¿no? Entonces, en esos casos también hay que poder brindar el apoyo ventilatorio, oxigenatorio y o ventilatorio del caso. Identificar condiciones que puedan afectar la elección de los medicamentos para sedación, y esto es un punto muy importante porque acá tenemos que analizar a nuestro paciente, ¿no? Este paciente es un paciente que si por el momento está compensado, todavía no está hipotenso, podría rápidamente hipotensarse cuando nosotros empleemos la medicación para la sedación y también para la parálisis. Entonces tenemos que saber seleccionar cada tipo de sedación con respecto al contexto de nuestro paciente, en este caso un paciente séptico o con shock séptico, ¿no? Identificar algunas condiciones predictoras de vía aérea difícil. Siempre tenemos que tener un backup. O sea, los niños que tienen shock séptico no son solamente los niños que tienen una vía aérea pues, normal, bastante accesible, sino que también puede haber pacientes que tengan patologías de fondo y que también cursen con shock séptico, ¿no? Entonces hay que predecir la vía aérea difícil para estar preparados. Y el checklist, muchas veces no lo tenemos, y mea culpa, a veces nos pasa que estamos en el momento, en la situación, y no tenemos o no hemos establecido un checklist en el servicio, ¿no? Tal como algunos otros que nos llevan cierta ventaja, ¿no? Por ejemplo, algunos que justo por ahí hay una revisión en Estados Unidos donde se evidencia que lo del checklist nos va a ayudar bastante a organizarnos y ordenarnos, ¿no? Incluso en ese momento de estrés, esa situación de adrenalina, hay que mantener la calma y hay que ser organizados, ¿no? Por el bien de los pacientes. Y delimitar las funciones, eso es un trabajo en equipo, ¿no? Y el plan de contingencia en caso de falla en intubación, ¿no? Anestesiólogo, otorrinolaringólogo, dependiendo del nivel en el que estemos de resolución. Entonces, ¿cómo podemos ir viendo la dificultad que vamos a tener para la laringoscopía y la intubación, ¿no? La clásica, generalmente la más usada es la de Malampati, pero en ese momento es muy difícil, ¿no? Pedirle al paciente que abra la boca y poder clasificarlo, pero bueno, por una cuestión de que se revisa. Las clases 1 y 2 son clases con bastante accesibilidad de la vía aérea, ¿no? La clase 3 implica cierto grado de dificultad y la clase 4, pues, definitivamente va a ser una intubación muy difícil, ¿no? Hay otro tipo de memotecnias, el Lemon o el 332, en el cual el Lemon es mirar externamente, ¿no? Para detectar algunas características en las facies del paciente, por ejemplo, evaluar
el 332, que básicamente implica la apertura de la cavidad oral con los 3 dedos, implica que va a ser una intubación bastante accesible. Igual la distancia entre el mentón y la región cervical, y lo mismo también a este nivel, ¿no? Si podemos poner los 2 dedos, va a ser una intubación bastante accesible, no se ve dificultad. Otros casos específicos, súper especiales, y que lo he vivido cuando he rotado anestesio en el niño, son los pacientes con alteraciones a nivel facial, ¿no? Acá hay un pequeño con Cornelia de Lange. La secuencia de Pierre-Robin es una de las más difíciles, Treacher-Collins también, ¿no? Y son pacientes que definitivamente, desde que uno va a entrar por la emergencia como una prioridad 2-1, ya estamos viendo que va a ser una vía aérea difícil, ¿no? Y ya estamos pensando en el anestesiólogo, en ir viendo cómo podríamos hacer que esta intubación sea lo más exitosa posible sin producirle daño al paciente, ¿no? Como repetimos, cada intento de intubación fallido aumenta la mortalidad de estos pacientes, ¿no? Por otro lado, también el checklist que mencionábamos, ¿no? En todo el equipo, a veces ya estamos listos para intubar y la succión pues no funciona, no hay las sondas de acuerdo al calibre, las sondas tienen que ser de aspiración también de acuerdo al calibre del tubo endotraqueal, ¿no? Generalmente es el doble del número de tubo que ponemos, el calibre del tubo, ¿no? Entonces tener todo eso a la mano y manejarlo, ¿no? El oxígeno, tenerlo listo, que esté lleno el balón de oxígeno, si no tenemos empotrado, como es en mi hospital, a veces no tenemos el empotrado, ¿no? Y los laringoscopios que funcionen adecuadamente, tener el tubo endotraqueal de un número menos y un número más, ¿no? Para poder maniobrar si es necesario, ¿no? Tener todo listo. También cuando nosotros vemos al paciente, más o menos por la edad, hay las fórmulas en las cuales podemos aproximar qué tubo vamos a utilizar, ¿no? También hay las cintas de Broselow, que la presentó también el doctor hace un momento, ¿no? Que nos ayudan bastante. El hecho de usar el CAF versus un tubo sin CAF, en realidad, como les mencionaba, igual hay muchas ventajas de usar un tubo con CAF, no tenerle miedo, ¿no? Por lo que son pacientes pequeños. Puede prevenir la aspiración, que es generalmente lo que pasa en un paciente que viene por la emergencia y necesita una intubación, ¿no? Reduce el cambio, la necesidad de cambiar los dispositivos de tubo endotraqueal, tal vez fuga, y ahora tenemos que cambiarlo por un número más, y si tenemos en cuenta que los pacientes con sepsis, shock séptico, son pacientes críticamente enfermos, incluso el cambio de un tubo puede descompensarlo muchísimo a tal punto de empeorar su pronóstico, ¿no? Y no incremente el riesgo de injuria traqueal, ¿no? Si insuflamos con la presión correcta del CAF. Además permite un mejor sello y también permite en pacientes que tienen una pobre compliance pulmonar o hay obstrucción de la vía aérea inferior, también ayuda, ¿no? A mejorar el manejo en ventilación mecánica, ya en el post-intubación. Entonces acá están algunas de las características y las fórmulas que generalmente tenemos en nuestro librito, que nos salva la vida siempre en la emergencia, ¿no? Sobre el tamaño del tubo el que vamos a usar, o también sobre la profundidad de la inserción, ¿no? Teniendo en cuenta también los rangos y las marcas que tiene el mismo tubo endotraqueal, ¿no? Para, como decía el doctor, no producir una telectasia masiva del pulmón derecho, ¿no? Que es lo que generalmente pasa. Por ejemplo, hay algunas intervenciones que ayudan, como mencionábamos hace un momento, ayudan a organizarnos para la secuencia rápida de intubación, ¿no? O sea, lo que acá evalúan es básicamente la aplicación de un checklist basado en las intervenciones para poder seleccionar a los pacientes y administrarles la secuencia rápida de intubación. Si bien es cierto, no va a haber una mayor variación en lo que es la selección del paciente,
sí se ve una mejoría evidente en lo que es la administración de nuestra secuencia rápida de intubación, ¿no? Con una disminución, en este momento en el que tenemos el tiempo es oro, disminuye casi a la mitad o por lo menos un 40% el tiempo en el cual nosotros vamos a terminar de hacer todo este procedimiento, ¿no? Y eso vale la pena, ¿no? Por los pequeños. Por otro lado, continuamos con la preoxigenación y se hablaba de iniciar la preoxigenación tan pronto nosotros estamos decidiendo que este paciente necesita intubación endotraqueal, ¿no? Entonces, esta preoxigenación tiene que ser con FIO al 100% si el paciente está ventilando espontáneamente, sobre todo por lo menos 3 minutos antes, ¿no? De 3 a 5 minutos antes del procedimiento de intubación, mientras vamos preparando la sedación, los medicamentos para el parálisis. Y si hay un patrón ventilatorio inadecuado, entonces ya hay que ir usando la ventilación con bolsa y máscara también, confío 100%, con volúmenes tidales pequeños para evitar barotrauma, ¿no? En estos pacientes, aquí está la máscara. En el caso específico de la parte de ventilación en la campaña del 2020 para el manejo de shock séptico o disfunción de órganos en pacientes pediátricos, no hay una recomendación, como les comentaba, estricta sobre todo paciente con shock debe ser intubado, ¿no? Sin embargo, acá lo que mencionan es que hay que hacer un análisis de cada paciente. Si el paciente responde inicialmente a una terapia con fluidos, entonces podríamos iniciar con BNI. Pero si el paciente tiene un shock séptico refractario a catecolaminas, refractaria a fluidos, lo ideal va a ser pues iniciar con la ventilación mecánica, ¿no? Por una cuestión de que nos va a ayudar a disminuir la tasa metabólica del paciente y mejorar la redistribución de toda esa energía en los otros tejidos que lo necesiten, ¿no? Por otro lado, también, como les mencionaba aquí, sugieren, ya que el PARS también podría ser parte del contexto de un paciente con shock séptico, sugieren también la ventilación no invasiva, a menos que el paciente tenga clara indicación de intubación endotraqueal, ¿no? Ahora, en cuanto al tercer punto, que es el pretratamiento, que lo colocan como opcional, y menciona mucho la atropina, esta no está recomendada de forma rutinaria. Y ¿por qué? Porque generalmente en los pacientes pediátricos la bradicardia es resultado de un cuadro de hipoxia, ¿no? Generalmente, tal vez en el momento de la sedación no se ha optimizado la ventilación, no ha habido una buena preoxigenación, o el paciente tiene tanto compromiso pulmonar que hay muy poca reserva funcional, y la hipoxia va a conllevar a bradicardia. Entonces, la atropina no va a revertir ese efecto. Sí, la atropina podría ayudarnos en pacientes que tengan estas características que mencionan, ¿no? Por ejemplo, un lactante menor de 1 año, un paciente en shock, como nuestro paciente, un niño menor de 5 años que ha recibido succinilcolina, u otro mayor de 5 años que ha recibido una segunda dosis de succinilcolina. En estos pacientes sí, donde hay más riesgo de bradicardia, podría sí ayudar la atropina, ¿no? En los pacientes lactantes menor que tienen más respuesta más respuesta vagal al estímulo de la hipofaringe, es en los cuales deberíamos, en algunos casos, usar atropina. Personalmente, en los pacientes que intubamos no lo usamos de rutina, ¿no? Alguna que otra vez lo hemos usado, incluso en lactantes menores. No es tan frecuente que pase este tipo de respuesta, aunque sí me ha pasado una vez. La dosis 0.02 miligramos por kilo endovenoso, no hay una dosis mínima, una dosis máxima sí que es de 1 miligramo, ¿no? Ahora, en las consideraciones especiales en un paciente con shock séptico, como hablábamos, la parte inicial, primero, ya que el proceso de ventilación, de iniciar ventilación mecánica en un paciente, ya de someterlo a una intubación endotraqueal, al usar todos los medicamentos que vamos a emplear, podríamos generar empeorar el cuadro hemodinámico, ¿no? Producir hipotensión, de lo cual el paciente estaba al borde de la hipotensión, le colocamos la sedación,
no habíamos previamente manejado la parte de volumen y el paciente se termina de hipotensar y nosotros desesperados por intubarlo no habíamos manejado la parte inicial. Entonces todo es por pasos. Primero es la estabilización y rescate con fluido, ¿no? Para poder mejorar la hemodinamia y que así los cambios luego de la aplicación de la sedación y de la misma ventilación mecánica o intubación endotraqueal y ventilación a presión positiva, que también produce cambios a nivel hemodinámico en el paciente, no sean grandes y podamos intubar a nuestro paciente de forma tranquila, estable, ¿no? Entonces deben recibir apoyo adecuado con líquidos, y no solo con líquidos, sino también con catecolaminas si lo requirieran antes o durante la intubación, ¿no? Si bien es cierto, todo es una secuencia, hay muchas cosas que vamos a tener que ir haciendo a la par para poder manejar todas las características que tienen estos pacientes que son muy especiales, ¿no? El shock séptico, y que es muy frecuente en realidad. Se sugiere el pretratamiento, como decíamos, con atropina en bebés y niños pequeños, ¿no? Para contrarrestar la bradicardia refleja que puede progresar a bradicardia progresiva e inestable durante la secuencia de intubación rápida. Se sugiere la ketamina, y esto es especial atención dentro de los fármacos y revisando, ¿no? Muchas son las guías que recomiendan a la cabeza ketamina si está disponible y no está contraindicada, por ejemplo, en menores de 3 meses, para la sedación antes de la intubación endotraqueal. Otro cuidado que tenemos que tener específico con la ketamina en estos pacientes es que si el paciente tiene mucho tiempo de haber estado en este cuadro de shock séptico, hay probablemente una depresión de catecolaminas que cuando nosotros le demos la ketamina podríamos hipotensar más al paciente y descompensarlo más, ¿no? Por la depresión de catecolaminas que ya tiene de un cuadro larvado de shock séptico, ¿no? Entonces, generalmente, y como un tip especial, lo que recomiendan es que en estos pacientes se puede optar por la otra opción, que es siempre nuestro amigo confiable, el fentanilo, ¿no? Que también queda como segunda opción dentro de la revisión que he hecho para el manejo de sedación en pacientes con shock séptico, ¿no? En cuanto a la protección y posicionamiento de la vía aérea, ¿no? En el caso de un trauma, bueno, como ya mencionaba el doctor, la inmovilización cervical, sino la posición de olfateo, ¿no? Con la maniobra frente-mentón para mejorar la permeabilidad de la vía aérea, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, ¿no? Los bebitos que tienen un occipucio muy prominente rápidamente pueden, al flexionar la cabeza, producir una obstrucción importante de la vía aérea, entonces la colocación de un rodete a nivel de la región subescapular para poder mejorar la apertura de la vía aérea. Y en los niños más grandes, la ventilación en niños mayores de 2 años, tratando de alinear los ejes, el eje oral, traqueal y faringeo, ¿no? Como se ve en la primera parte, en la parte superior, en la imagen A, están en planos divergentes. Se le puede colocar a estos niños que son más grandes ya una toallita o un rodete pequeño a nivel del occipucio, y con eso mejoramos los ejes de faringeo y traqueal, ¿no? Y por último, extender la extensión de la cabeza, no hiperextensión, sino la extensión de la cabeza en la posición de olfateo sobre el cuello y la boca y la nariz hacia el techo, ¿no? Para alinear los 3 ejes. La maniobra para poder mejorar la tracción mandibular, ¿no? En el caso de pacientes con traumatismo cervical, ¿no? Y por otro lado, ya continuando, hablábamos de la sedación, ¿no? Entonces, hay un punto especial que ya el doctor justo mencionó, era el uso del etomidato, ¿no? El etomidato se caracteriza por ser una droga que ayuda mucho porque no produce mucho compromiso hemodinámico cuando nosotros lo empleamos, no produce hipotensión, ¿no? Y esto teóricamente debería ayudar en los pacientes con shock séptico. Sin embargo, en diferentes estudios, en adultos y después ya en niños, se ha evidenciado que el etomidato se asocia a insuficiencia suprarrenal en los pacientes con cuadros de shock séptico. La mayor casuística en casos de niños con meningitis por meningococo, ¿no? Entonces, como mencionábamos aquí, generalmente se usa cuando hay inestabilidad hemodinámica de otra causa,
que no sea shock séptico, es un neuroprotector, pero produce supresión córtico-adrenal, ¿no? Y que en un paciente con shock séptico, este eje córtico-adrenal es súper importante para mantener la vida, ¿no? Entonces, no debería usarse de rutina en pacientes con shock séptico, es la última de las opciones, ¿no? El propofol se podría usar en pacientes con estatus epilépticos, pero no en paciente con shock séptico porque causa mucha hipotensión, ¿no? El midazolam también podría empeorar la inestabilidad hemodinámica que ya de por sí tiene un paciente con shock séptico, ¿no? Y el tiropental de la misma manera, y bien remarcado aquí, no se emplea en pacientes con inestabilidad hemodinámica. Entonces, de las drogas que tenemos, la ketamina a la cabeza, ¿no? Es uno de los fármacos de elección para el manejo de sedación en la secuencia de intubación rápida en pacientes con shock séptico. Y como otra opción, si no pudiéramos dar ketamina o no la tenemos, está fentanilo, ¿no? Y también con especial atingencia al shock cardiogénico, ¿no? O en caso de que tengamos un shock con depresión de catecolaminas, por ejemplo, en un caso de un paciente que tenga una hipotensión persistente a pesar de estarle dando inotrópicos, vasopresores, entonces fentanilo podría ser una opción bastante razonable en lugar de ketamina, que podría descompensar más a este tipo específico de pacientes. Entonces, los barbitúricos de acción corta y el propofol, como habíamos mencionado, se asocian a mucha hipotensión y deberían evitarse en los niños con shock séptico, ¿no? Y también la recomendación la hace la Surviving Sepsis Campaign del 2020, ¿no? Donde colocan que de forma rutinaria al menos no el uso de etomidato, ¿no? De los estudios que había revisado, uno de ellos hablaba de 31 niños con diagnóstico de sepsis por meningococo, de los cuales de los 8 que fallecieron, 7 habían sido inducidos en la sedación para la intubación con etomidato, ¿no? Entonces se dosan niveles de cortisol mucho más bajos, ACTH de incluso 83% menos de lo que tenían los otros pacientes, ¿no? Entonces sí es una recomendación no usar el etomidato en estos casos, ¿no? Siempre la opción va a ser entonces ketamina o fentanilo. Y en cuanto a la parálisis, bueno, eso sí, el rocuronio o decuronio que solemos usar nosotros, ¿no? El rocuronio lo empleamos en el caso de contraindicación por succinilcolina, ¿no? Y siempre haciendo el hincapié de que hay que tener el antídoto, ¿no? Que es su gamma dex. La parálisis en los pacientes que tienen vía aérea difícil o que se prevé una vía aérea difícil no debería usarse, ¿no? Porque hay mucho riesgo de fallar en la intubación en este tipo de pacientes. Entonces, idealmente solamente la sedación, una buena sedación, y no usar la parálisis si estamos previendo una vía aérea difícil, ¿no? A menos que tengamos todo el plan del backup listo para actuar si lo requiriera el caso, ¿no? En cuanto a la intubación, entonces, incluso hasta para poder aperturar la cavidad oral durante la intubación endotraqueal hay una técnica de las tijeras, el pulgar a la mano derecha del operador va a empujar los incisivos inferiores, ¿no? Y el índice empuja los superiores, mucho cuidado con los dientes del paciente. El posicionamiento de la lengua durante la laringoscopía, y eso cuando uno está en entrenamiento y está aprendiendo pasa, ¿no? Incluso lo vemos, el posicionamiento de la lengua con respecto al laringoscopio, ¿no? Es desplazarlo de derecha a izquierda, ¿no? A veces la intubación se dificulta por detalles tan simples como estos, ¿no? Por no colocar bien el laringoscopio. Y con respecto al posicionamiento de la lengua, los reparos anatómicos durante la laringoscopía, ¿no? Después de retraer la lengua, puede ser con una hoja recta o con una hoja curva. Las hojas rectas generalmente las usamos en pacientes más pequeños por la disposición de las vías aéreas, son las Miller, ¿no? Y las hojas curvas, las que generalmente tenemos en el San Bartolomé, son las McIntosh,
y esas se van a alojar en diferentes partes. Hasta todo eso hay que conocerlo para poder realizar una intubación exitosa. Las hojas rectas permiten levantar la epiglotis, que generalmente en los niños más pequeños es una epiglotis más prominente, más maleable, ¿no? Y exponer la abertura de la glotis. Y con respecto al uso de acá se ve mucho mejor, de las hojas curvas, el extremo distal de la hoja se tiene que alojar en la vallécula o posterior a la epiglotis, ¿no? Para poder así elevar y presentar la glotis y poder ver las cuerdas vocales y realizar una intubación, ¿no? Acá a la derecha se ven las hojas rectas, ¿no? Cómo va ingresando hasta que llega a la epiglotis y es la que se tiene que elevar para poder visualizar las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, en menores de 2 años, generalmente las hojas rectas, mayores de 2 años, las hojas curvas, ¿no? Porque ya tienen una mayor predisposición a la característica de la vía aérea de los adultos, ¿no? Ahí tenemos el ligamento epiglotico, que es el que generalmente, si usamos una hoja curva, vamos a elevar para poder exponer, como se ve aquí, las cuerdas vocales, ¿no? Y en cuanto a la inserción del tubo endotraqueal, pues tenemos la marca de las cuerdas vocales y hasta este nivel es donde tenemos que pasar el tubo endotraqueal, ¿no? Se pueden usar las guías y las guías tienen incluso hasta con mucho cuidado de que esté por 1 centímetro antes del extremo final del tubo endotraqueal, ¿no? Y ahora lo que está mucho no de moda, sino que está tomando más auge, es la videolaringoscopía, que usualmente se empleaba para procedimientos de vía aérea difícil. Y me ha tocado ver una experiencia muy enriquecedora en cuanto a una paciente con Cornelia de Lange, con una intubación súper difícil, y que gracias al GlideScope, al videolaringoscopio, el anestesiólogo pudo intubarla a esa paciente, ¿no? Es espectacular, pero necesita también de un tiempo de entrenamiento, ¿no? Pero ahora cada vez se está viendo y hay algunos estudios que implican la participación y de la preparación de los residentes, de los asistentes, en cuanto al uso de estos videolaringoscopios, ¿no? Pero para eso también se requiere un tiempo de aprendizaje, ¿no? Pero bueno, mientras uno quiera prepararse, esto podría ayudarnos bastante, ¿no? En una situación difícil, una vía aérea difícil. Bueno, y básicamente eso es todo. Espero por ahí haberlos orientado en algunas partes específicas de los pacientes con shock séptico, que es bastante frecuente verlo en la emergencia, y siempre prepararnos para lo que es intubación endotraqueal. Intubar a un paciente no es nada fácil, ¿no? Me ha tocado y tenía mucho miedo cuando era residente y por eso hice mi rotación de anestesio, ¿no? Y me ayudó bastante a poder mejorar esta parte que en realidad es muy difícil, ¿no? Hasta que uno agarra la práctica, ¿no? Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctora, por su excelente y brillante exposición. Bueno, ¿qué podemos rescatar? Muchas cosas de la excelente exposición de la doctora. Entre ellas, de que para cuando hacemos una intubación, pues tenemos que tener todo el material preparado, que tenemos que utilizar una lista de Cheslick antes de realizar el procedimiento, que la planificación y la preparación es fundamental, ¿no? Succión, oxigenación, fármacos, monitoreo, equipo, ¿no? Con respecto a la preoxigenación, es importante la aplicación 3 o 5 minutos antes. Con respecto a lo que es la premedicación, no se recomienda la atropina en forma rutinaria, ¿no? ¿Qué más nos dijo la doctora? Es de que si se hace en el lactante menores de 1 año, o acá paciente con shock, o aquel niño menor de 5 años que requiere que haya recibido succinicolina.
que también podemos utilizar en aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica, en la presencia de dar catecolaminas antes o durante la intubación. También rescatamos de que en aquellos pacientes que hayan sido para la sedación, las drogas que debemos utilizar es la ketamina y el fentanilo, no se recomiendan las otras. Y en el caso de vías aéreas difíciles, cuando tenemos la certeza, es preferible no utilizar o no se recomienda la parálisis en este tipo de pacientes. Bueno, vamos a proceder a responder a las preguntas de todos los participantes. Doctora Sandra. Ya, bueno, tenemos una pregunta acerca del TEC para el doctor Basurto, donde habla de el tratamiento con manitol o la solución hipertónica en caso de que hubiera un edema vasogénico, así como cuántos bolos se podrían indicar por solución hipertónica en la optimización del paciente. Ya se supone que si es una secuencia de intubación rápida, tiene que ser rápido, o sea, no hay que hacer todo el manejo del TEC antes de intubarlo, sino estabilizarle bien la vía aérea y manejar la hipertensión endocraniana de riesgo vital, ¿no? En este caso, supongo que es un caso de un paciente que tiene TEC con hipertensión endocraniana severa. Entonces, hay que recordar que el objetivo de esto es que mejoren la cardíaca que está disminuida. Entonces, hay que usar soluciones hipertónicas o hiperventilación en esos minutos iniciales de manejo. Previamente, al paciente ya le estabilizaron la vía aérea, ¿no? Abrieron la vía aérea con control de la columna cervical. Entonces, en estos pacientes, la optimización se puede utilizar cloruro de sodio 3% en bolo o manitol. No hay ninguna diferencia entre el uno y 4, uno y otro, solamente que en todo caso el manitol no estaría tan recomendado en aquellos pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica porque puede generar diuresis osmótica, y el paciente que ya lo hemos recuperado con un bolo o dos, o que está con noradrenalina y le ponemos manitol por el edema cerebral, quizás ahí se va a hipotensar, ¿no? Ahí sería de elección el cloruro al 3%. Pero eso es el manejo en emergencia, ¿no? Muchas gracias, doctor Basurto. Bueno, como usted menciona, sí, pues ambos se podrían utilizar, y hay que tener en cuenta que en un paciente deshidratado, pues el manitol no sería la primera opción. Podríamos considerar el hipertónico en bolos, como mencionan, 15 minutos, las dosis que ya saben, ¿no? De 6 a 10 mililitros kilo. Sí, sobre el hipertónico. No, habla. Sobre el hipertónico, recuerden, eso no es tanto una meta en emergencia, ¿no? Pero uno puede colocar varios bolos para mejorar lo de los signos clínicos, pero en UCI normalmente la meta es tener el sodio entre 150 y 160. Si no, no me sirven los bolos. Entonces yo tengo que lograr ese sodio, esa osmolaridad, para que esté un efecto antiedema cerebral. Entonces yo puedo colocar varios bolos, la cuestión es que los bolos se coloquen rápido, o sea, en 15 minutos en promedio. Si lo paso en 1 hora no va a ser efectivo. Y si no logro a la meta del sodio, tampoco son efectivos. Entonces hay que tener en cuenta eso, pero eso es para manejo ya intensivo, ¿no? En emergencia no podemos tener un sodio ahí mismo, pero sí ver la mejoría de la cardíaca y la anisocoria después. Sí, muchas gracias, doctor. Doctora Luna. Más que todo, quiero que la doctora Fiorella, ¿me escucha? Sí, doctora. Que me mencione su experiencia con respecto a las listas de checklist en su hospital. ¿Las han implementado? ¿Qué experiencia tiene? Sí, doctora, mire, eso es, yo como desde que he sido residente, ahora ya de asistente, y ahora con lo del tema de COVID, tuvimos que movilizar todo, la emergencia se dividió en dos y tuvimos que adaptarnos a nuevas emergencias, un nuevo trauma shock, un nuevo servicio de hospitalización, ¿no? Como hemos podido, como nuestra realidad nos da, ¿no? No tenemos un checklist,
sería lo ideal, porque en el momento del estrés del paciente que te llega chocado, que te llega cianótico, que lo tienes que intubar, que te llega mal, hace falta un poco de orden, ¿no? Y de organización. A veces uno se desespera y no tiene las cosas listas y bueno, sí sería fundamental hacerlo. No tenemos un checklist como tal en esos momentos y justo con esto de la pandemia eso se ha visto más por una cuestión de pues personal nuevo, ¿no? Que todos nos estamos conociendo, nos estamos adaptando, pero sí es un tema que nos falta mejorar, que yo espero poder apoyar en ese sentido, ¿no? Y que mejoremos en ese punto específico. Yo no sé si tal vez en el REVA tengan un checklist durante la intubación. Nunca he rotado en el REVA, pero en pregrado sí, pero en posgrado no. Creo que tenemos el compromiso, ¿no? De hacer esa lista de checklist y sobre todo de aplicarla, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí nos apuntamos. Definitivamente. ¿No? Es decir, creo que esa es la importancia de estos cursos y estos congresos, y ahora más que nunca con este capítulo de mercantología pediátrica y de la Sociedad de Pediatría de Urgencias, ¿no? El APEU, son realmente es un gran paso que hemos dado todos los pediatras que trabajamos en emergencia, ¿no? Para mejorar aquellas deficiencias que más que todo es ponerlas en práctica, ¿no? Entonces, definitivamente, entonces ese es un punto, doctora, que tenemos que todos los pediatras que trabajamos en emergencia, tratar de hacerlo, ¿no? Y cumplirnos y ponernos un reto o una meta para, ¿cómo se llama?, para poderlo lograr. Qué interesante este tema acá en este Congreso Internacional de Sociedad Peruana de Pediatría de Urgencias, ¿no? Que nos está permitiendo ver esas deficiencias para poder avanzar, ¿no? Bueno, doctora, ahí estamos entonces, esperamos. Y sobre ello yo quería comentar también de que cuántas veces cuando nosotros intubamos no medimos los eventos de hipoxemia que tiene nuestro paciente. Por eso es importante, además de tener un checklist, o sea, de previo, hay que ver cómo nuestro paciente evoluciona post-intubación. A veces estaba normotenso y post-intubación está hipotenso. O durante la intubación el paciente ha hecho 3 eventos o 2 o 4 eventos de hipoxemia. ¿Cuántos intentos hemos logrado intubar? Porque eso es parte de un procedimiento seguro, ¿no? Entonces, con el checklist se empieza y luego viene con la mejora de la calidad, yo creo, ¿no? De procedimientos cada vez más seguros para nuestros pacientes, para evitar menos complicaciones. Ese es otro compromiso que tenemos que asumir todos los que manejamos pacientes críticos en el lugar donde estemos. Muchas gracias. Bueno, tenemos también otra pregunta, igual para el doctor, con respecto al TEC grave en el prehospitalario. Si nosotros decidimos intubar y tenemos un paciente en el lugar del accidente, ¿qué consideraciones deberíamos tener? En el prehospitalario. Lo primero es que hay varios trabajos que han demostrado que es lo mejor en el prehospitalario es, si no tengo un experto que vaya en la ambulancia como parte del equipo, un experto en vía aérea, no se debería intubar porque se ha demostrado de que los intentos por intubar al paciente con TEC grave finalmente empeoran el pronóstico y resultados en mortalidad. Por lo tanto, no es recomendado intubar en el prehospitalario, salvo tengas un experto en la ambulancia. Y experto en la ambulancia significa un intensivista o un anestesiólogo, ¿no? O un emergentólogo que tenga certificación en vía aérea. Entonces, si no, no es recomendable intubar, ¿no? Lo que sí tenemos que es optimizar a nuestros pacientes, ¿no? En oxigenación, en control de la columna cervical, hacerle el ABCDE, encontrar lesiones sistémicas que se puedan resolver en el prehospitalario, ¿no? O tener una buena historia clínica, el mecanismo de trauma, todas las posibles lesiones que pudiese tener, evaluar bien mi escala de Glasgow, las pupilas, y luego tratar, en lo posible, si tiene ya vía endovenosa, estos síndromes de herniación cerebral, ¿no? Si el paciente está con la vía de herniación cerebral, tiene hipertensión intracraneal descompensada, entonces manejarla, sí, en el prehospitalario.
Y bueno, en todo caso, si no se puede intubar y está con edema cerebral severo, hiperventilar con la bolsa mascarilla, pues 5 respiraciones más de lo usual, ¿no? Para controlar en parte hasta que lleguemos, ¿no? A la emergencia. Claro, como ha mencionado, si es que no hay un experto en vía aérea y no lo puede intubar y el paciente lo requiere, pues aún se puede ventilar, ¿no?, con presión positiva, y eso también ayuda o rescata en vez de estar haciendo más intentos que pueden colocar al paciente en riesgo, ¿no? Muy bien, doctora Luna. Eh, eh, Fiorella, también queríamos saber cuál es su experiencia en el hospital con respecto a la aplicación de los tubos endotraqueales con CAP. En el hospital, justo con todo esto de la pandemia, hemos usado, pero en pacientes más grandes, ¿no? Pacientes de 8 años, 11 años, los tubos con CAF. Por una cuestión de que no teníamos a veces a la mano el tubo endotraqueal con CAF de primera instancia, ¿no? Teníamos los tubos sin CAF. Pero sí, o sea, de las revisiones que yo he hecho, podríamos emplearlos siempre y cuando podamos asegurar bien la presión de la insuflación del CAF, ¿no? Pero sí, más que nada que no teníamos los tubos con CAF en medidas pequeñas, ¿no? Tubos a partir de 5, recién 5, 4, 5, a partir de 5 para arriba sí teníamos tubos con CAF, y esos los hemos usado en pacientes que han sido más grandes, ¿no? Sin mayor dificultad, y en el seguimiento, ninguno de esos pacientitos, no han sido muchos tampoco, pero ninguno de estos pacientes que haya tenido alguna alteración post-extubación, ¿no? Sí, yo también, en TEC se recomienda también tubos con CAF. Se ha demostrado que, como mencionaste, Fiorella, que los tubos con CAF son seguros siempre y cuando estemos midiendo la presión del manguito, ¿no? Pero son seguros en niños también. Y en TEC se usa más tubos con manguito para evitar las laringoscopías por los cambios, ¿no? Esa manipulación va a generar mayores elevaciones. Entonces, por lo tanto, en la parte de preparación, tener tubos con CAF disponibles para la edad del niño. Existe otra pregunta también que lo podrían responder ahí cualquiera de los dos ponentes. Si en sospecha de COVID hay algún cambio en la secuencia rápida de intubación. Yo creo que sobre todo en COVID lo que nos ha enseñado es tener esta situación de que preparar bien nuestro material. Lo otro es que algunos de estos pacientes tienen neumonía grave, por lo tanto su reserva de oxígeno va a ser baja, y por lo tanto una secuencia en la que empiece con la sedación y después con la parálisis, es posible que en la sedación baje las ventilaciones del paciente y eso que ganamos en preoxigenación se pierda mientras el paciente se está durmiendo, a que le haga efecto el paralizante. Entonces, en estos casos quizás se recomienda la secuencia inversa. En el paciente hipoxémico por COVID, le das primero el paralizante y luego lo sedas. Casi todo secuencial, ¿no? Pero el paralizante va a actuar mucho más rápido si es rocuróneo, y el sedante, ¿no? Que puede ser de acuerdo a la condición clínica. Y luego, tubos con CAF, ¿no? Es lo que yo podría mencionar. Claro, una de las cosas también es que se menciona que ya deberíamos tener seteado el ventilador de acuerdo a la patología del paciente, ¿no? Porque acá la idea es, bueno, si bien es cierto, se colocan filtros entre la mascarilla y la bolsa para evitar, pues, la dispersión de aerosol, pero sí sería ideal que una vez intubado se coloque directamente al ventilador, ¿no? Y ya la comprobación es distinta, ¿no? Con capnógrafo, porque ya es más difícil estar auscultando con todo el traje. Esa es una de las cosas también. Claro. Para agregar, también el uso de circuitos cerrados de aspiración, ¿no? Tratar de no abrir, desconectar al paciente para aspiración, como tal vez, y bueno, a veces se hace o se solía hacer, ¿no? Ahora, con esto de COVID, ha habido una mayor concientización en ese sentido del uso de estos circuitos cerrados. La protección
En realidad en el hospital intentamos lo de estos acrílicos para poder hacer la protección, pero en realidad es bastante más difícil realizarlo, sobre todo con pacientes tan pequeñitos, ¿no? Es bastante difícil, requería bastante práctica y gracias a Dios no han sido tantos los pacientes que han salido positivos en cuanto a hisopados que hemos tenido, ¿no? Pero sí una parte es esa, la colocación de los filtros, tanto en la rama expiratoria del ventilador como a nivel de la máscara, para hacer la ventilación a presión positiva, ¿no? Y la intubación debería ser lo más pronto posible, debería ser una verdadera intubación, una verdadera secuencia rápida de intubación sin tratar de realizar ventilación a presión positiva en estos pacientes, ¿no? Que sería lo ideal, entre comillas. Y exacto, otra de las cosas también que me hizo recordar es que sí, también sería importante, así como hay un checklist, tener una bandejita donde tengamos los medicamentos que se usan de forma frecuente y una pinza, porque también cuando se intuba se puede colocar la pinza para evitar la dispersión del aerosol. Y después ya a la hora que el ventilador está seteado, se inicia la ventilación, pues abrir la pinza. Es otra de las cosas. Fiorella, con respecto a lo que es la ketamina y el fentanilo, ¿ustedes lo están utilizando recién o ya lo han estado utilizando o ya tienen bastante experiencia en el manejo de estas dos drogas? Nosotros usamos bastante ketamina y fentanilo, son de las que idealmente usamos siempre desde que yo soy residente. Empleamos ketamina y fentanilo, midazolam si no es un shock séptico o si el paciente no está hipotenso, ¿no? Sí, solemos usar keta y fenta, son nuestros grandes aliados. En realidad los problemas que hemos tenido han sido en pacientes con dificultad para la intubación y como decía el doctor, en ese tipo de pacientes a veces no siempre por su vía aérea misma, sino porque a veces no estábamos listos y un mea culpa, ¿no? A veces sucede que no estamos listos del todo y falta una que otra cosa, la succión no funciona y todo esto complica al paciente, ¿no? Eso te da la experiencia de que para la próxima siempre tienes que revisar todo y te da la experiencia de que tienes que hacer un checklist mental, ya si no hay uno en físico, de que tienes que estar preparado con todo para el paciente, ¿no? Pero sí hemos usado ketamina sin ningún problema. Las secreciones un poco, ¿no? Aumentan las secreciones, eso sí, pero lo hemos tenido ya en el posterior, ¿no? Cuando ya el paciente está en ventilación mecánica. Y el fentanilo sí me ha pasado una que otra vez el tórax rígido, que cuando lo pasan rápido, por eso siempre hacer el hincapié en, por favor, lento, ¿no? Con amor, con cariño, para que todo vaya bien. Sí, porque a veces es un personal nuevo y todo eso nosotros tenemos que estar pendientes, ¿no? Uy, lo pasan rapidísimo y el tórax pues es terrible. Cuando pasa es terrible. Sí, a mí lo que me ha pasado con ketamina en menores de 3 meses, en lactantes, ¿no? De 1 o 2 meses, a veces se ha utilizado y ha hecho laringoespasmo. Hasta 2 episodios yo he presenciado, ¿no? Hacen laringoespasmo. Y está descrito en la literatura, ¿no? En pequeños, Que no considerar el deberíamos usar. laringoespasmo, entonces saber manejar eso cuando suceda, ¿no? Exacto, sí, es muy importante porque la velocidad que infunden el medicamento, pues muchas veces también es responsable de los efectos adversos de estos, muy aparte también de la patología que tiene el paciente de fondo, ¿no? Entonces, todo hay que estar siempre en la mente, todas las cosas que tenemos que estar verificando junto con enfermería. No, y sobre todo que para manejar un medicamento pues tenemos que saber sus efectos colaterales, ¿no? Es decir, eso es importante, utilizar un medicamento y tenemos que saber todo sobre ese medicamento para poderlo aplicar. Bueno, una última pregunta ahí acerca de la vía aérea quirúrgica en un paciente con TEC grave. ¿Cuáles son las indicaciones para esto? Ya en el algoritmo principal de vía aérea, pues si es un paciente que falla la vía aérea crítica, o un paciente que falla la vía aérea difícil, o un paciente que falla la vía aérea por manejo consecuencia intubación rápida, pasan a fallo al algoritmo de fallo de la
ventilación, al fallo de la intubación endotraqueal. Y en estos pacientes, lo que se hace es primero intentar ventilaciones de rescate. Si no mejora, usar dispositivo extraglótico rápido, un intento. Si no sale, vía aérea quirúrgica, ¿no? Y la elección en pediatría es la cricotiroidotomía con eso, ¿no? Una crico. Y bueno, hay que tener un experto, ¿no? Con un equipo de guardia alguien tiene que saber hacerlo. Ese es nuestro plan C siempre. Recuerden que siempre cuando intuban a un niño, tienen que tener el plan A, que es la secuencia usual. El plan B, si no me sale como yo quisiera. Y el plan C, la vía aérea quirúrgica. Y con eso ya tienes más seguridad para abordar a un paciente, ¿no? A veces vamos con un solo plan. Y en pleno problema se nos presenta que no salen las cosas como queremos. Entonces, ahí es donde empecemos a correr, ¿no? Hay que siempre pensar en que algunas cosas, no como en transporte decía, si va a pasar algo malo, va a pasar, ¿no? Pero hay que pensar también, sí, en emergencia, que lo malo puede pasar, entonces hay que planificar, ¿no? ¿Qué hacemos si nos pasa que no lo podemos intubar? ¿Ya? ¿Y qué pasa si no lo podemos ventilar? ¿No? ¿Y qué pasa si las dos cosas pasan? Entonces, la vía aérea quirúrgica tiene que estar siempre. Lo que pasa es que necesitas a alguien que esté entrenado en eso, ¿no? Y a veces en la emergencia, los cirujanos son los que deberían tener entrenamiento regular. Y como ellos hacen guardia 24 horas, entonces deberían estar con esta disposición para poderla hacer, ¿no? No esperar que el de cabeza y cuello va a venir a los 2 días cuando ya el paciente falleció. Y el anestesiólogo en el reality a veces baja. Entonces, pero a veces no baja tampoco, baja después de 1 hora. O te le dice que súbelo. Entonces, hay que saber cómo resolver esos problemas. Y lo otro es siempre evaluar bien al paciente, ¿no? De repente era una vía aérea desde el inicio difícil. Entonces lo hemos manejado con secuencia de intubación rápida cuando no debería haberse manejado así. Sí, pues ya eso también la experiencia nos lo ha dado en pacientes de que falla la ventilación, falla la oxigenación. Y es importante también que, si bien es cierto, no lo tenemos siempre a la mano en nuestro coche de shock trauma, un dispositivo supraglótico, ¿no? La mascarilla, la laringia, qué importante, y es tan sencillo colocarlo que nos ayudaría tanto en este tipo de pacientes y evitar intentar seguir bolseando sabiendo que igual no logramos mejorar la oxigenación y pronto llegan pues igual un paro cardiorrespiratorio que sí hemos tenido pacientes así también. Diaria difícil. Bueno, qué importante es decir, tanto para sepsis como para TEG, ¿no? Injuria cerebral, que debemos aplicar los protocolos, ¿no? Aparte de aplicar los protocolos, ambos debemos, tanto en sepsis como en TEG, ¿no? Sobre todo para evitar lesiones secundarias prevenir lesiones secundarias en este último. La primera hora es fundamental, ¿no? Si intervenimos y actuamos en forma rápida, va a disminuir la movilidad y vamos a mejorar la supervivencia de nuestros pacientes pediátricos, ¿no? Bueno, si ya no hay ninguna otra pregunta, yo pienso que damos por concluida esta sexta sesión del primer curso internacional de integración de pediatras de urgencia de la Asociación Peruana de Pediatría de Urgencias. Agradecerles a todos los que han estado presentes y a ustedes, doctor Basurto y doctora Fiorella Ruiz, por su brillante exposición y por darnos la experiencia que tienen en su vida profesional. Gracias.